Aviso, en estas entrevistas vamos a tocar temas de todo tipo. Pese a que se va a intentar no molestar ni ofender a nadie, si eres una persona impresionable, es mejor que no te quedes. Si te gusta el humor ácido y escuchar hablar sobre cualquier tipo de tema, siempre tratado desde el respeto, este es tu sitio. Eres bienvenido, quédate. Bueno, no hay presentación, ya está, el programa empieza así. Prefiero que empiece caótico. Excelente. ¿Quieres presentarte, Diego? Pues a ver, ¿qué te podría decir? Básicamente una cuestión básica, teniendo en cuenta mi condición de básicamente un desconocido general, es, bueno, mi nombre es Diego Pineda, yo soy colombiano, de la ciudad de Medellín, tengo 31 años y pues básicamente mi vida hoy por hoy la dedico principalmente al tema de emprendimientos y escritura. Básicamente pues he trabajado ya 5 años en el negocio de la energía solar y ya el tema pues de la producción literaria ha sido una vocación que se me ha ido apareciendo con el paso de los años y creo que sí, yo creo que podría decir que encontré mi principal vocación, la verdad, después, pero la encontré, digamos, tipo 20, a los 29 años. Entonces, aunque siempre me gustó escribir y siempre he escrito bastante pues en blogs o básicamente pues en diferentes tipos de espacios, ya la idea de escribir libros fue algo que se fue desarrollando en los últimos 2 años, es donde he empezado y yo creería, según lo que pienso, obviamente uno en la vida no puede asegurar eso, pero yo creería que sí me voy casi que toda mi existencia produciendo escritos. Yo creo que eso sí va a ser una tendencia que va a tener. Sí, además de eso, luego podemos hablar porque yo también todo lo que hago, lo hago enfocado a intentar vivir de escribir. El canal de YouTube está enfocado a intentar tener unas redes más o menos fuertes para poder negociar con una editorial y decirle, mira, tengo un producto que es potente. Yo tengo ya unas cuantas cosas escritas, ninguna publicada, simple y llanamente por el hecho de que yo estoy esperando a un contrato editorial que me llene. En el sentido de, yo no quiero tanto dinero, yo lo que quiero es que mis libros lleguen a gente. Y el problema para eso es que la editorial no va a publicitar a un absoluto desconocido, escribir sobre las cosas además sobre las que yo intento escribir, que es con, o sea, bueno, será un poco mi estilo, será un poco lo que sea, pero yo intento escribir las cosas con la crudeza más absoluta que me puedo encontrar. Entonces, ahora podremos hablar de eso, pero básicamente yo también de esto me di cuenta pronto, pero todo lo que he hecho en la vida ha sido para intentar enriquecer eso. Yo estudié filosofía porque estaba entre física y filosofía y pensé, ¿qué genera mejores personajes o mejores historias en la ficción? Y yo pensé, la filosofía. Sí, la verdad que sí. Me tiré por ahí y cuando terminé filosofía me pregunté, ¿y ahora qué me falta? Y pues me metí en la psicología. No, ahí sí ya nos queda mucho mejor. Claro. Con la psicología sí. Y con esas dos cosas es con lo que estoy intentando tirar. Ahora que tengo un poco más de tiempo, que ya he conseguido asentarme como profesor, he retomado esto. Y la idea de este podcast es un poco también traer a gente desconocida como tú y como yo, porque los dos somos desconocidos. Completamente. Porque yo, o sea, esto es algo que me venía dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo y que también me sirve para escribir, que es un principio básico, que es que todo el mundo tiene algo que aportar. En una novela todo personaje tiene algo que aportar, porque si no lo tuviera no lo pongas. Claro. Entonces es un poco, o sea, si yo creo eso en mis novelas, necesariamente debo aplicarlo al mundo, o si yo creo eso del mundo, necesariamente debo aplicarlo a mis novelas. Y se fue forjando en mi cabeza la idea de, en principio el podcast iba a llamar Personas, pero me parece mucho más gracioso y egocéntrico llamarlo Café con Soul. Porque así nadie puede evitar saber quién soy. No, y en parte también es un nombre diferente, es que el personaje es un genérico ahí que tranquilamente cualquier persona lo puede sacar, entonces pues bueno, ahí al menos con el Café con Sol hay un sello distintivo, al menos por cuestión de marca pega un poquito más. Pues eso, dicho lo cual, ya lo comentaba, esto no tiene ningún tipo de estructura, es un café, es una charla.
Antes justamente estábamos hablando de un par de cosas que creo que a la gente le pueden resultar interesantes. O sea, que podemos, si quieres, desarrollarlas un poco aquí en cámara. Que estábamos partiendo de, porque sí, porque ha salido, de la idea de si realmente se pueden hacer las cosas sin ego. O sea, quiero decir, al final el resumen de la pregunta era un poco si las cosas que hacemos, yo defiendo que siempre las hacemos o a nuestro favor o contra alguien. Y siempre tenemos en cuenta esta relación humana en todo lo que hacemos. Y que si lo analizamos, al final podemos encontrar esto en cualquier cosa que se nos ocurra. Es decir, si yo, por ejemplo, ayudo a un niño en la calle que se ha caído, normalmente es porque yo recibo un input positivo, porque yo ayudo al niño, la madre me da las gracias, yo me siento bien porque me da las gracias y continúo con mi vida. Incluso en el acto más altruista posible, hay un input positivo para uno mismo. Entonces yo lo que entiendo es que lo estás haciendo por ti. Si tú ayudas a niños que se caen en la calle y cada vez que ayudas la madre te pega o te dice que eres un ser odioso, que no toques a su hijo, pues seguramente después de 2 o 3 veces no lo volverías a hacer. Pero digamos lo que yo pienso como en ello también el factor riesgo. Una cosa de pronto es como, no sé, ayudar a un niño que está en la calle, digámoslo así, u otro que se está ahogando donde usted corre el riesgo de ahogarse usted. Tipo, que creo que ahí ya podríamos como plantear, o no sé si de pronto es, obviamente ese tipo de acciones son bastante instintivas, uno, digámoslo, no está como que haciendo el cálculo del costo-beneficio en cada una de esas acciones cuando se te aparecen ahí, y a veces incluso el costo puede ser mayor hacia vos, que incluso te puede perder, o tipo perder tu propia vida, en un acto que quizás un poco la ganancia sea un impulso al ego, pero la pérdida sea todo. Es una situación un poco asimétrica, si lo vemos desde la perspectiva. Y aquí sí se me plantea algo, entonces yo creería que también un poco más que el ego puede también ese tipo de sacrificios, porque en la historia humana hay sacrificios así, de gente que tomó una decisión de arriesgarse por los demás, básicamente como mucho para que le hagan una estatua. Básicamente para que le hagan una estatua y que luego después esa estatua va a terminar. Hay una frase de un escritor acá colombiano, Fernando Vallejo, que decía que la gloria termina en una estatua que termina siendo cagada por palomas. Básicamente eso es lo que terminaría siendo ahí. Y lo que yo voy con esto es que sí, básicamente yo creo que más allá también un poco el ego también puede dar un impulso más de hacia la especie en general, a ver un poco de pronto el beneficio netamente de la especie, en determinados contextos, obviamente, en determinados contextos. Yo también pienso, y esto me viene como por la rama más de psicólogo en ciernes, que literalmente lo que ocurre en estos casos es que nosotros vivimos en un contexto social y ese contexto, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos va dando inputs. No necesariamente directos, sino en la ficción, en series, en películas. Esto es, o sea, guión aparte, esto se llama teoría del cultivo, está debatida. Es posible que lo que consumimos no nos influya tanto en lo que hacemos y que realmente lo que nos influye son experiencias directas nuestras. Pero bueno, yo creo que alguna conexión hay. Porque al final es como que adquirimos la idea por los valores que tenemos en nuestras sociedades, que compartimos y que son cristianos, aunque nosotros lo seamos o no, los valores de las sociedades occidentales y de las latinas, por culpa nuestra, heredadas de nuestra cultura cristiana, se comparte la culpa, la pena, el heroísmo, el valor, estos bienes de orden superior, los vas adquiriendo poco a poco a lo largo de tu vida, y por eso creo que se dan esos casos en los que si tú ves una persona atrapada en un incendio, vas a ayudarla, aun y cuando eso podría costarte la vida, porque creo que los inputs que has ido recibiendo a lo largo de la vida te llevan a pensar que, primero, eso es lo correcto, es lo que tienes que hacer y es lo que se espera de ti, y que además entiendo que por lo que solimos consumir, hay como una parte en tu cerebro que instintivamente, por lo que ha visto, piensa que nada va a salir mal. Pero realmente creo que si hiciéramos un cómputo real en ese momento, te parases a pensar, hicieses un poco de costo-beneficio de esto que voy a hacer, seguramente no lo harías. Y yo creo que la dinámica que hay bajo al final es la misma, de hacer las cosas por tu beneficio. O algunas otras cosas se hacen en perjuicio de aquellos que literalmente te fastidian, básicamente.
digámoslo, pero vos lo planteas como un fenómeno netamente de la cultura cristiana, o es un fenómeno que puede abarcar más, sí, digámoslo, de la No, humanidad en general. a ver, yo creo que al final todo está retroalimentado y que si la cultura cristiana, la cultura árabe, no solo la musulmana, sino también de religiones como, o sea, de proto-religiones como el zoroastrismo, donde ya se hablaba del bien y el mal en unos términos muy similares a como lo hace el cristianismo, o incluso yéndonos a Oriente. Si nos vamos al confucianismo o al taoísmo, en todos estos sitios se comparte una idea común. Yo entiendo que eso tiene que ver con algo biológico del ser humano. Que si todas las culturas Sí. comparten esto es porque hay como un valor, como tú has dicho, para la especie en hacer este tipo de cosas. Pero lo que yo creo básicamente es que como que también los inputs que recibimos nos van enfocando allí. No es ya solo que tengas ese valor. O sea, mira, por poner el ejemplo claro, para dejar esto claro. Lo que yo pienso es que si nosotros tuviéramos una cultura realmente separada de nuestros instintos biológicos, que se puede tener. O sea, una cultura Se puede ser. y que parece que es a donde estamos tendiendo en parte, mucho más relativista, quizá podría darse el caso de educar a seres humanos en contra de sus propios instintos y que hagan este tipo de cálculos de manera distinta, con resultados distintos. Porque al final pasa también, quiero decir, hay gente que en estas ocasiones no se arriesga. Pues quizá yo, por ejemplo, con 27 años, me pasa un incendio, me veo fuerte, intento ayudar a mi vecino, pero con 70 años seguramente pensaré, mira, yo no puedo ayudar, me voy. Incluso, pero mira que, por ejemplo, hay un cierto fenómeno del cual yo he leído, y es que tipo, el actuar, o sea, o convertirse en un héroe en cierta determinada situación también influye y hay más gente. Tipo, por ejemplo, si hay Sí, una persona que se está ahogando y vemos un montón de gente más, tenemos menos tendencia a hacerlo. Es como que, bueno, los otros lo pueden resolver. sí, Pero digámoslo que ya cuando se encuentra uno contra uno, digámoslo que ya el peso moral es mucho sí, mayor. sí. Y ahí sí ya eso como que modifica el comportamiento. Entonces, sí, o sea, es bastante interesante ese punto del modo en que el comportamiento se modifica. Inclusive, como te digo, o sea, casi que creo que estamos de acuerdo en el punto en que todo este tipo de situaciones no son necesariamente racionales, no es que pasen por la mente, No. sino que básicamente son impulsos muy Sí, 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 rápidos sí, sí. Sí, en eso y yo... que también son condicionados bajo el contexto en el que estamos. Entonces, digamos que ahí puede ser que la fuente del comportamiento, no sé si sea, digámoslo, una cuestión de estar, una construcción del ego o una cuestión de la humanidad, sino que puede ser un poco más aleatorio, ¿no? Claro, a Ya que ver, lo estamos comentando así. yo es que pienso que no es... Ahí es quizá el punto en el que discernimos un poco de... Yo lo que pienso es que no es tan aleatorio. Porque Ya, tenemos una base biológica, pero eso no significa nada. Quiero decir, son tendencias a realizar ciertas cosas. Pero tenemos una cultura que potencia unas y niega otras. Y tenemos además un contexto personal que nos refuerza unos valores por encima de otros. Porque toda la conducta que tenemos es adquirida. Y esto no es tanto opinable, sino es más o menos una máxima de la psicología. Que todo nuestro comportamiento es algo que adquirimos y que se puede modificar. Entonces ese es un poco el punto de... Yo creo que es que además nuestra sociedad y nuestro contexto se ha construido hasta el punto de que también está reforzando esto, que podría ser una base humana. Y luego, por ejemplo, es que lo que has mencionado tú, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el experimento, pero literalmente hay un experimento con, por ejemplo, los niños en las piscinas, de que se dieron cuenta de que la probabilidad de que un niño se ahogue en una piscina crece cuanta más gente adulta y responsable se supone que hay vigilándolo. Porque cuando hay más gente, la responsabilidad se disuelve. Porque todo el mundo piensa que hay alguien que está tomando nota y que está haciéndose cargo. Y la realidad es que todos los presentes piensan así. Será de forma instintiva o como se quiera, pero piensan así. Claro, también es cierto que esto no es como si fuera un edicto divino. El hecho de saber esto te permite modificar tu conducta para tenerlo en cuenta. Simplemente estos son como tendencias. Y si tú no te das cuenta, este sesgo te afecta. Pero si te das cuenta, claro. puedes combatirlo. Y ahí es un poco a donde voy yo. Que creo que ahora mismo nuestra cultura no la hemos replanteado hasta el punto de que realmente combata nuestros sesgos, nuestras tendencias biológicas, etcétera. Simplemente como que pone parches. Yo creo que no es tan avanzada como pensamos. Y por eso no hay tantas diferencias entre el actuar de nuestra cultura y el actuar de una persona, por ejemplo, en Tánger. Claro. No, y en el punto estamos de acuerdo.
Y un poco yo también, y eso se habla desde otras áreas también de la ciencia, y es el tema sí, de la cuestión de que tenemos un cerebro básicamente formado para vivir en comunidades de cazadores-recolectores, viviendo ya en contextos sedentarios y agrícolas, que pues en cierto punto, y esta es una idea que también ya la he tenido mucho tiempo, y es que creo que los humanos como especie realmente no fuimos nada interesantes hasta hace 10.000, 12.000 años que empezamos hasta ahorita con lo que sabemos la civilización. Es decir, digámoslo, por ejemplo, llegan el famoso experimento de que llegan los extraterrestres o alguna civilización de otro lado, llega acá, llegan hace 10.000, 12.000 años, lo que van a encontrar como la especie humana son un montón ahí de primates caminando, pues que de pronto que puedan medio hablar, pero pues nada interesante a la final o sea, más, puede ser muy parecido tranquilamente un grupo de gorilas en el bosque o un grupo de chimpancés en el bosque que pues más allá de ciertos comportamientos biológicos, de ciertas cosas, no había como un punto especial. Y en esa cuestión, claro, o sea, tenemos los seres humanos como, yo te lo digo, como proyecto en cierta medida, un proyecto que es extraño porque no tiene un fin claro, pero que lo hemos ido desarrollando, que es la civilización, que es a partir de, primero pues de la agricultura, luego el sedentarismo y luego la construcción de la civilización. Y que a partir de la construcción de la civilización también un poco lo que hablábamos antes de empezar, y era que una parte fundamental de esto es una cuestión de control de impulsos, una cuestión de control de las acciones naturales esperables de un ser humano. Tipo, por ejemplo, como te digo, resolver los problemas a punta agresiva de quién es el más fuerte y todo eso. Pero luego nos dimos cuenta un poco que no era el camino más inteligente, básicamente resolverlo todo con base al que tuviera más fuerza, sino que ya empezamos como a dar estatus a través no netamente de la fuerza bruta física, sino a través de, no sé, la capacidad de generar alianzas, de la capacidad de todo eso. Entonces, ese montón de aspectos culturales, ¿cierto? Ese montón de aspectos sociales que se construyen ahí, me parece que también tienen, que estoy de acuerdo en que no está tan avanzado, estoy completamente de acuerdo, pero también aquí me pongo abogado del diablo, es que tenemos poco tiempo. Porque usted pone a ver, 10.000 años dentro de la escala geológica es un suspiro. Sí. Digámoslo, o la escala universal, ya básicamente estamos hablando es de nada. Somos una especie, o digamos el proyecto civilizatorio humano me parece que es demasiado joven. Digamos lo que nosotros estamos prácticamente inclusive en los inicios, nosotros acá y con lo que tenemos ya, ¿cierto? Me parece que ha habido ciertos avances muy importantes en determinadas sociedades. Sí. No, sí. O sea, bueno, no quería cortarte, pero que básicamente de todo lo que estás diciendo lo comparto, y además puedo añadir cuando estabas hablando de el dejar la ley del más fuerte para tender hacia algo más abstracto, es que creo que literalmente la civilización lo que hace es abstraer conceptos que llevamos como integrados, pero al final mantenerlos de cierta forma, porque me refiero, al final quien dirige el mundo sigue siendo en cierto modo el más fuerte. No es el más fuerte físicamente, pero es el que tiene más capacidad de ejercer poder. Poder sobre los demás, entendido como quien tiene la capacidad de dominar a las masas o controlarlas en cierta medida. Me refiero, tú eres un empresario exitoso cuando consigues generar dinero y cuando consigues que tu empresa alcance los objetivos que tú quieres. Para eso hay que tener una serie de habilidades que tienen que ver con, si no controlar, si se quiere, saber persuadir a la gente. Ya sea para que compre tu producto, ya sea para que apoye tu marca, ya sea para que te ayude en tu crecimiento. Entonces, quiero decir, en ese contexto en el que vivimos, por ejemplo, del capitalismo, quizá el hecho de que yo sea más fuerte que tú o que tú seas más fuerte que yo y me puedas partir la cara es más o menos irrelevante. Además, de hecho, hemos construido una serie y un sistema legal y una serie de normas y leyes que impiden eso, que impiden que un individuo, simplemente por el hecho de ser fuerte, se pueda imponer a los demás. O sea, lo hemos desechado completamente como para dar poder a otra serie de cosas. Y ahora parece como que el juego del poder y el juego de la imposición está más en la política y en lo económico, que al final van un poco de la mano también, pero digamos que están ahí. O sea, tú eres fuerte cuando tú eres capaz de hacer que la gente te siga y te vote. O eres fuerte cuando eres capaz de hacer que la gente compre tu producto. Eso es lo que te da fortaleza en nuestra sociedad. Y digamos lo que creería que el mayor poder en ese caso es la capacidad de que la gente te compre el relato.
Básicamente, digámoslo, eso es lo que pienso un poco. Sí, porque ya hablamos, en este caso planteamos el poder monetario y el poder político, que claro, están totalmente ligados. Y voy a poner otro que también está muy ligado, pero que en cierta medida nos da como la capacidad de poder separar lo que es el poder religioso. Que el poder religioso, a mi juicio, es como prácticamente convencer a la gente de un relato, y ese relato es lo suficientemente exitoso para poder hacer los comportamientos, porque sí, aquí estamos completamente de acuerdo en este punto, que fue como que más allá de, claro, en este contexto de cazadores recolectores, donde el tipo más grande podía ser el más exitoso tipo para poder cazar o qué sé yo, ya se plantea ya en sociedades más grandes la capacidad de poderse transformar en influir a los demás, y en ese influir a los demás incluimos la capacidad de venderles un relato y que la gente lo compre, la mayoría de la gente, y entre más gente lo compre, más poder tenés, porque si nos vamos un poco, me acuerdo que estaba un poco pensando en eso, si nos vamos a ver cuáles son las figuras en sí que tienen más recordación históricamente, prácticamente hay una tendencia que se ve que las figuras religiosas tienen mucho ese poder, o sea, son digamos, vos alcanzar un pico dentro de la religión es una, creo que la forma más segura de que se pueda hablar de vos en un determinado tiempo. Tarde o temprano el vida nos llega a todos. Sí. Eso pues sí es una cuestión que yo planteo. Pero sí es una de las maneras más exitosas. Sí, bueno, de hecho, Max Weber, cuando hablaba del poder, en su teoría del poder, establece que las 3 formas de legitimidad de poder político para él son, literalmente, el liderazgo de tipo carismático, es decir, una persona que por su carisma, por lo que es ella, es capaz de arrastrar a las masas. Otro tipo de fundamentación del liderazgo y del poder es literalmente la tradición, el hecho de que algo se haya venido haciendo de X manera y que la gente lo haya adoptado y aceptado como la forma en la que esto se tiene que hacer. Y la última es justamente la religión, el poder religioso. Un poder puede fundamentarse perfectamente en un relato que tiene como garantía a un ser superior que lo está legitimando. O sea, básicamente, además, si tú consigues hacer que ese relato cale, no hay relato más poderoso. Porque no hay humano que pueda equipararse a esa legitimidad. O sea, yo puedo competir, si yo quisiera ser un dictador, puedo competir en carisma contra mi oponente político. Y podemos competir. Pero si mi competencia es Dios, yo contra Dios no puedo competir. Yo no puedo darte una legitimidad como la que te da Dios. Yo te puedo dar una teoría que, por ejemplo, legitime lo que está bien y lo que está mal, lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero eso no puede compararse a no. Dios te asegura que esto es correcto. Pero vení, aquí sí se me abre un poco una idea, y es, yo creo que sí se puede competir. Te digo como, porque por ejemplo, tipo la forma en que algunos movimientos comunistas lograron tumbar creencias religiosas, tipo por ejemplo en la Unión Soviética les tocó prácticamente sacar a la iglesia ortodoxa, y lograron poderse posicionar ahí. En China es diferente, porque en China, por ejemplo, y esto digamos lo que es algo que iba entendiendo, quizás los chinos han construido su civilización sin la necesidad de una figura, de una deidad, tipo Yahvé o Cristo ni nada. Sí, sin un Dios unipersonal, omnipotente, todo bondadoso. Exacto, eso no existe dentro de la cultura de ellos. Y son para mí, a mi juicio, esa es mi postura, para mí ellos son la civilización más exitosa de la historia humana, en el sentido en que por lo larga que es, porque los chinos han tenido varios picos, han caído pero se han levantado, pero digámoslo como que todo esto relacionado tanto con la etnia Han como con su propio idioma, que son como 2 elementos que te crean un relato, que también tienen su propio relato y sus dinastías y todo este asunto, se mantuvieron por mucho tiempo. Digámoslo que en ese punto, por ejemplo, no fue tan necesario, digámoslo, derrumbar a Dios, pero por ejemplo en otros contextos sí lo lograron hacer, que es como por ejemplo el que te comentaba con la Unión Soviética, que digámoslo, aquí se plantea un tema de que si fue que se reemplazó una religión por otra. No sé vos qué pensás en ese caso. Digámoslo, los soviéticos un poco para imponer su ideología vencieron al cristianismo ortodoxo en su momento, pero inventándoles una nueva religión. No sé cómo lo ves vos. Sí, a ver, es que a lo que me refiero es que tú no puedes competir con Dios. Y la forma inteligente de competir contra la iglesia siempre ha estado intentando separar lo racional de la fe, que es literalmente un debate que se remite a los inicios de la teoría cristiana, o incluso lo podemos llevar a Grecia con los primeros debates sobre la existencia de los dioses. De hecho, antes estaba hablándolo con un colega que fue Genófanes, literalmente hace más de 2000 años,
una de las primeras personas en decir lo de si las vacas tuvieran dioses, los dioses tendrían cuernos, porque los dioses son representaciones de la sociedad de la época, de la psique de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que ya había debates sobre qué es Dios, qué no es, y al final lo que se ataca normalmente, y por ejemplo como se atajó esto dentro de la religión cristiana en la primera escisión que hubo fuerte antes de la Contrarreforma, fue con el debate sobre el nominalismo que trajo Guillermo de Ockham, donde él, creyendo en Dios y queriendo modificar, porque habrá que me diga, no, él no quería modificar nada. Sí quería modificar la doctrina cristiana. Otra cosa es que pudiera hacerlo. Pero básicamente a donde llevó el debate fue a la razón es una cosa y la fe es otra. La fe es algo que tú guardas y que tú profesas por ti mismo. Tú puedes creer en Dios y eso es maravilloso. Pero la palabra de la iglesia no es la palabra de Dios. Entonces como que donde se meten es a combatir esa conexión entre la institución humana y la divinidad. Y a donde atacan es a ese hilo que las une. Pero no directamente a la divinidad. Porque al final, intentar atacar eso, yo creo que para la persona que cree es prácticamente imposible. O no imposible, pero sí requiere mucho más trabajo que atacar la conexión. Porque yo... Pero mira que, por ejemplo... Sí, qué pena, pero es curioso que ese fenómeno casi que lo podríamos pensar, al menos en los grupos donde existe esta figura pues del Dios unitario o trinitario, como lo queramos llamar, se logró más fácil en Occidente, porque por ejemplo esa división ha sido muy difícil de entender por ejemplo para la cultura india. O sea, ha sido casi que imposible, y digámoslo que un poco también las culturas árabes han tenido también ese mismo problema, se les ha hecho muy difícil hacer como que el poder separar ese hilo, porque es que básicamente, o sea, es como una cosa que está completamente junta. O sea, que esa figura de Dios, digamos, que dividir la fe con la razón, no es algo como que sea un objetivo de ellos como tal, sino que simplemente es como poder mantener la cohesión del grupo, y si funciona, digámoslo, con ese relato, lo mantenemos. Eso es más o menos como la visión que tengo sobre ese asunto. Sí, a ver, esto lo podríamos desarrollar mucho más, es por tampoco monopolizar el podcast, porque cuando se habla de cultura, al final acabamos siempre hablando de religión, porque nuestras culturas tienen una base muy importante en la religiosidad. De hecho, aunque ahora no seamos tan cristianos, no seamos tan creyentes, y parece que está habiendo, por una parte, cierta decadencia de la religión en general, aunque sí que es verdad que la religión musulmana está teniendo un auge, lo cierto y verdad es que al final siempre sustituimos unas creencias por otras. Nietzsche lo decía, que el problema que tiene, o sea, Dios ha muerto, bla bla bla, pero no era solo Dios ha muerto, lo que la gente no ha entendido de esa frase es el desarrollo teórico que viene después, que es decir, Dios ha muerto, y esto es un problema porque ante la muerte de Dios, lo que tenemos que hacer es comprenderlo, trabajar esto, intentar generar una sociedad sin la necesidad de este tipo de fundamentos. Pero lo que ha pasado en la cultura occidental no es eso. Lo que ha pasado es que ha habido un sustituto de Dios, que viene por parte de la ciencia, pero también, y ahora viene pisando muy fuerte, es cierto que como que se está desmontando, pero viene también por parte de la política. Por parte de una serie de idearios que intentan venderte un relato, que yo entiendo que ibas antes por ahí cuando has dicho lo de que en la Unión Soviética se derrotó a Dios, pero se cambió a Dios por otra religión, que entiendo que te referías a el comunismo y a la doctrina marxista, ¿no? ¿O te referías a que se cambió la iglesia por...? No, sí, exacto, ese punto. Sí me refería a eso, sí. Sí, o sea, al final es rellenar el hueco y el vacío que te produce ciertas dudas y rellenar esas respuestas que te da la religión con otro tipo de respuestas. Que al final es un poco también a donde iba el marxismo. O sea, Marx, por ejemplo, es uno de los padres del no es solo el padre del socialismo, del marxismo, es también uno de los padres de la sociología. Porque él lo que hace, antes de hacer todo su discurso y de construir toda su ideología, es un análisis de cómo es el ser humano. Y en principio, literalmente, lo que hace es intentar rellenar esos huecos. Él genera un relato donde dice el ser humano es cooperativo. Tiende a la cooperación. Es la sociedad la que interfiere con la cooperación del ser humano, y la que lo corrompe y lo vuelve individualista. También es una interpretación de tipo completamente materialista. Es decir, al final el materialismo de Marx es materialismo, por mucho que lo llamemos de mil formas, por mucho que lo llamemos materialismo dialéctico, materialismo marxista, al final siempre vamos a acabar en material.
Él cree que todo lo que nos hace humanos puede explicarse de forma material. Y por eso se interpone con la religión, porque da respuestas a ¿por qué nos comportamos bien? Pues nos comportamos bien porque somos seres sociables. Porque queremos el bien y el progreso de la sociedad. No necesitamos un Dios que fundamente la ética, porque ya por como somos nosotros, estamos hechos para portarnos bien unos con otros. Y si tenemos modelos negativos, nos van a hacer comportarnos de forma negativa. Por eso hay que intentar sustituirlos con modelos positivos. O sea, no me quiero alargar más para que esto no sea tampoco un monólogo. No, pero está muy bueno, no siga. No, pero eso que él lo que hizo, y al final es lo que tú has dicho justamente, sustituir unas ideas por otras, pero rellenar los mismos huecos. Porque el ser humano al final esas preguntas las va a seguir teniendo, y el responder esas preguntas, de alguna forma, tendría que estudiar muy bien cómo funciona ese mecanismo, pero de alguna forma, el hecho de que yo pueda asegurarte la vida eterna, hace, por alguna razón, que tú estés dispuesto a morir por mí y por mi religión. Yo te doy una cosa, por ejemplo, que estoy de acuerdo ahí, y es que para mí hay un arma supremamente clave para eso, y es eliminar la incertidumbre. Algo que puede ser que, sí, y aquí pongo esta idea precisamente para hacer debate, y es que creo que he ido entendiendo que el ser humano, una de las cosas que más lo molesta es precisamente la capacidad de aceptar la incertidumbre. Incertidumbre como tal de no saber qué pueda pasar. Entonces, básicamente es como la postura que he ido desarrollando sobre ello, ¿cierto? Sobre la incertidumbre. Y es precisamente crear un relato que pueda darle una idea cierta a la persona, sin importar si es bueno o malo, sin importar, o sea, en qué se base, pero simplemente lo repetís, lo lográs triunfar y lo lográs como tipo hacerlo popular. Precisamente, y aquí ya quiero aterrizar, por ejemplo, hablar del tema literario, y es que precisamente en el primer libro pues que yo he escrito, ¿cierto? Y ese primer libro, yo hago una crítica un poco también a la cultura de la motivación, tipo de que el universo te va a ayudar, de que lo puedes lograr, de que todo eso, o sea, de no tener las variables, porque la historia relata precisamente el protagonista, es de un tipo que es un contador, pero que el hombre quiere ser escritor, ¿cierto? Y que ya había tenido par fracasos anteriormente. Y en el libro, él comienza con en la historia que dice, él comienza como con su tercer libro, y algo es fundamental de este personaje, y es que el hombre completamente se compró todos estos discursos. Entonces el tipo se levanta a las 4 de la mañana, el tipo hace su jornada de agradecimiento, el tipo hace su jornada de meditación, el tipo hace ejercicio, y digamos que todo este tipo de cositas que se venden en el relato de que con eso vas a ser exitoso, triunfador y ganador en la vida, de una manera como tipo de certidumbre, es decir, como que sí o sí eso te va a pasar, ¿sí me hago entender? Sí. Y que es el relato que yo estoy viendo que es bastante exitoso precisamente sí. Hoy por hoy, y que claro, si uno se pone como a hacerse más crítico a ello, uno encontrará mil formas de debatirlo, uno encontrará, sí. Por ejemplo, yo tenía una discusión alguna vez con eso precisamente, alguien pues que cree mucho en este tipo de las manifestaciones y de todo eso, yo le decía, venga, entonces bueno, y todo este tipo de vibrar en cierta frecuencia y todos estos asuntos, yo le planteaba, bueno, ¿en qué frecuencia vibran los niños en Gaza? Es decir, uno que tiene que decir al universo, venga, es que yo quiero que un gobierno llegue y me bombardee y me mate toda la familia. O sea, entonces más o menos como que se le plantea un poco la irracionalidad a eso, como decir como que sí. En ese momento es una gran cantidad de sufrimiento humano impresionante. Ese momento que tú y yo estamos hablando, están ocurriendo unas desgracias fuertes, y uno como decirle, no, que es que ellos fue porque eso fue lo que le pidieron al universo, me parece que es una respuesta supremamente simplista, y curiosamente va con ellos, o sea, entonces como que tipo, esa fuerza ya importante está recontrainteresada en que vos tengas tu matrimonio, que vos te volvás exitoso, millonario y ganador, pero, bueno, pero los niños de Gaza no importa, esos más sí. Bien que sigan muriendo. Entonces es un poco uno de los temas que yo iba, y que precisamente va a eso, esos discursos, la forma en que le vende la certidumbre, que resulta ser exitosos por más que uno lo
pueda debatir o no, pero al final van a terminar ganando. Claro, es que es muy curioso. Yo estaba planteando, quería hacer un vídeo contando como mi experiencia personal con esto, pero la podemos comentar ahora porque viene al caso. Y para conectarlo también con tu libro, y ahora me gustaría que hablases un poco más del libro y que lo vendas. Te va a ver poca gente, pero la gente que te vea, que lo vendas el libro. Pero básicamente, de lo que tú estás hablando es lo que se llama la ley de la atracción, que al final es un rebranding de la religión. Es un rebranding de si eres bueno, te pasan cosas buenas. Si eres malo, te pasan cosas malas. Solo que metiendo una pequeña parte de cognición, una pequeña parte de algo mental que parece que es cosa tuya. Y esto es como a lo que lo están empacando y te lo están presentando. O sea, esto ahora se vende con Yador Fitness, pero literalmente ya Paulo Coelho en El Alquimista presentaba esto. Y hay un libro que fue extremadamente exitoso, que lo tengo ahí, literalmente haciendo de tope para que la cama no se mueva, que es el libro del secreto. Sí. Lo voy a enseñar y lo voy a enseñar porque, quiero decir, para la gente que no lo haya visto, este libro, ¿vale? Sí, es bastante popular, es bastante exitoso, la verdad. Este libro, gracias al señor, parece que se ha olvidado y se ha pasado la moda, aunque se está hablando mucho del mismo debate, del mismo discurso. Ese libro lo que defiende es que existe una ley que es la ley de la atracción. La de que lo semejante atrae a lo semejante. Y esto se traduce en, si tú estás en consonancia con aquello que deseas, es decir, para aterrizarlo, si tú piensas que eres millonario y vives como millonario, te convertirás en millonario. Porque estás vibrando en la misma frecuencia que aquello que deseas. En El Secreto, sí, creo que en algún momento se dice lo de si tú crees en algo, el universo conspira a tu favor para dártelo. Pero lo que hace es como intentar darle un barniz de ciencia a esa idea. Hablándote de resonancias, de vibraciones, de si es que el universo está vibrando en una frecuencia. Si tú te mentalizas, acabas vibrando en la misma frecuencia, entonces el universo te lleva. Esto es problemático porque siempre lleva a lo mismo. Que es el mismo problema que tiene la religión si nos damos cuenta. Cuando hablamos del mal y cuando hablamos de las cosas malas que ocurren en el mundo, no hay una respuesta válida, realmente. No hay una forma de salir de ahí. Porque es como... de hecho, hay un caso de una persona con cáncer en El Secreto. Que se curó porque se veía como una persona sana, salía a caminar, hacía no sé cuántos kilómetros, andaba, corría, vivía. Y entonces estuvo en resonancia con la vida y sobrevivió. Y es como, vale, sí. Y entonces todas las personas que no superan el cáncer, ¿qué pasa? Esas personas no quieren vivir. Y la respuesta es, aunque sea duro decirlo, esas personas no están en resonancia con la vida. Y cuando tú haces, por ejemplo, vale, yo quiero ser millonario, quiero hacer mucho dinero, voy a empezar montando negocios. Eso es resonar. Y fracaso una y otra vez. Y vamos a dividir aquí el caso. Una persona simplemente sigue intentándolo, sin más. Y otra persona, cada vez que fracasa, analiza. Vale, ¿esto por qué ha fracasado? Pues mira, aquí no he hecho un estudio de mercado. Pues mira, aquí me he lanzado a intentar vender un producto que nadie pidió. Aquí este producto sí se pide, pero en la zona en la que he querido venderlo, resulta que ya hay otras 7 tiendas o vendedoras que son más potentes que yo. Entonces, claro, quiero decir, esa persona seguramente acabará triunfando. Y cuando triunfa puede pensar, claro, gracias a la ley de la atracción. Pero la realidad es... Porque los seres humanos tendemos a pensar en eso. O sea, esto al final se llama profecía autocumplida. Y es un sesgo. Que básicamente cuando nosotros advertimos que algo va a pasar, si acaba pasando, no vemos que simplemente fue una de las miles de probabilidades que había. Y además esto se conecta con el sesgo de confirmación. Que es que nos quedamos con la información que nos interesa. Si yo creo mucho en la ley de la atracción, no pienso que está fallando cada vez que yo tengo un error empresarial. Pienso que el fallo es mío. Y cuando triunfo, pienso que claro, es porque estaba siguiendo esto. Entonces, yo tuve un problema con esto, que es que yo descubrí este libro con 13, 14 años, estando sumido en una depresión profunda. Además, sí, diagnosticada, no es una cosa mía que me inventase, trastorno depresivo mayor. Claro, sí. Cuando yo descubrí esto, fue como, es increíble. Claro, todo lo que me pasa es porque yo, pues estoy intentando atraer lo malo. Y claro, yo intenté empezar a ponerme, a hacer ejercicio, intentar como llamar a la felicidad. Y claro, me funcionó un poco, pero esto tiene una explicación psicológica que básicamente, si yo estoy encerrado en casa llorando todos los días y salgo a la calle
a hacer cosas, pues normalmente mi ánimo va a mejorar. Porque estoy saliendo de la rutina, porque estoy haciendo cosas. Pero el caso es que cuando volví a recaer una y otra vez, pensaba, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? No puede ser. Y ahí es donde entra lo dañino. Quizás si yo no hubiera tenido capacidad de crítica para decir, vamos a ver un momento esto, estudiarlo a fondo y darme cuenta de que era una mierda pseudocientífica. Claro, tenía 14 años. Tampoco tenía conocimientos como para juzgar de forma crítica todo lo que debería haberlo hecho cuando esto me llegó. Si yo no hubiera tenido esa inquietud, literalmente me habría sumido más en la depresión. Habría pensado que no estoy resonando. Y es justo, conecta con lo que tú estabas diciendo. Los niños en Gaza, claro, es que no resuenan con el universo. Es que ellos no quieren vivir. No quieren vivir. Y a mí me parece que ese relato, aparte de no tener ningún tipo de base científica, es la misma mierda pero con diferente sombrero. Como el capítulo este de los Simpsons de la Stacy Malibu, que lleva el sombrero, sí. Y Lisa dice, pero es la misma. Y dice, ya, pero yo un sombrero nuevo. Parece como que constantemente estamos redescubriendo la rueda cuando realmente todas estas ideas se han demostrado como falsas, nocivas y en el mejor de los casos simplemente acríticas. Porque te alejan de un proceso mental que tendrías que tener para descubrir por qué ciertas cosas te están funcionando y ciertas cosas no. Y ya está, termina el speech. ¿Cómo lo has integrado en tu libro? Es genial, ¿Cómo lo has integrado en tu libro? No, está genial precisamente por algo, y es que, a ver, hay algo precisamente con ese discurso, y es que, sumado a los sesgos que vos planteabas, también es el sesgo de supervivencia, porque claro, o sea, es lo mismo, o sea, tipo, ¿qué es lo que ocurre? Que, digámoslo, que las personas que de pronto puedan ser los portadores de estos mensajes, quizás sí, o sea, lo lograron, digámoslo, que lograron triunfar dentro de ese relato, y ellos mismos están convencidos de que ese triunfo un poco tiene que ver con base a ese tipo de actividades que hicieron, ¿cierto? Y claro, es muy difícil usted radicarle eso de la mente a alguien que triunfó, porque va a decir, es que yo gané, si yo pude, porque usted no puede, pero luego después hay una serie de factores individuales que hacen que la vasta mayoría de gente no logre esos mismos resultados. O sea, haciendo exactamente las mismas cosas que supuestamente vende el gurú de turno, que quizás a él le funcionó, pero de pronto porque sea también que en el contexto o en el momento o en toda la particularidad de su propia existencia funcionó, pero no es una receta que funcione en todos, pero claro, como el ganador lo vende y la gente y digámoslo, y mucha gente que prácticamente queda en el olvido porque no lo hicieron, entonces hace que el mensaje se replique mucho más fácil. En parte también porque los seres humanos también tenemos un problema, y esto lo plantea Daniel Kahneman en sus trabajos pues de cognitivos, y es que por ejemplo el ser humano, usted digámoslo así, si yo te llego a vos te digo, no, es que el 95% de la gente que hace este tipo de cosas no les va bien, digámoslo que como que los números, sí, pues como que lo puedo entender, pero yo te cuento una historia en la cual el ganador, esa historia pega más, esa historia como que, sí, no, o sea, digámoslo que los humanos cognitivamente estamos hechos muy fácil para ceder ante las historias, ¿cierto? Entonces precisamente por eso es que cualquier forma de usted vender una idea es mejor meterse un relato más que por ejemplo mostrar las cifras. Las cifras uno puede, digámoslo que en ciertos sectores gusta, pero no te digo que sea como la tendencia general de la población, ¿cierto? La tendencia general de la población, y porque pues así somos los humanos y tenemos una serie de efectos cognitivos de fábrica que igualmente, lo que yo te decía, igualmente son parte esperables teniendo en cuenta que somos como especie o como proyecto de civilización muy jóvenes, o sea, prácticamente somos unos bebés como de proyecto civilizatorio, y lo que pues es un poco lo que yo planteo. Sé que, digámoslo, con el paso del tiempo podremos ir modificando algunas cosas, quién sabe si son de las formas en que yo creo que se modifiquen, posiblemente modifiquen de la manera en que yo no lo espero, pero caso concreto, que haber modificaciones las va a haber. Pero una de ellas es esa, o sea, pues de la facilidad que tenemos para caer ante una historia más que ante precisamente eso. Y precisamente estaba hablando del ejemplo de Yados, o sea, puede ser que ese mal le haya funcionado, o sea, puede que el tipo le haya salido bien, pero si después vamos y todo eso, por ejemplo, yo te la pongo así, y esto es un ejemplo que nosotros damos. Yo tengo entendido que, por ejemplo, ustedes en España tienen un horario laboral que es un poco más tardío que acá en Colombia. Por ejemplo, nosotros en Colombia es muy normal, tipo, la jornada de las 6 de la mañana a 7 de la mañana, de empezar a trabajar, claro, ¿cierto? no. Muy, muy común.
Aquí es no. muy común. Y tipo, entonces, ¿eso qué significa? Que una muy buena porción de personas se levantan a las 4:30, 5 de la mañana. ¿Qué dicen ya? No, que usted tiene que levantar a las 5 de la mañana para triunfar, que no sé qué, pero luego después vos ves la mayoría de gente agarrando el transporte público acá a las 4 o 5 de la mañana, no es que sean precisamente los mayores vencedores de la vida. Entonces es como que es lo que, o al menos dentro de ese relato que él trata de vender. Claro, es que Yados no Entonces, sabe de geopolítica. Ese es el problema. obviamente no. Obviamente no. Pero el cuento es que ahí está, el hombre con su relato es supremamente famoso, ha llegado a mucha más gente y muchísima gente, y casi que ha creado una secta con eso. Entonces, Sí. es un poco, es lo que te decía, la capacidad de vender certidumbres. O sea, los humanos necesitamos eso, digámoslo de una manera. La Sí. incertidumbre es complicada. Y yo creo que a vos también te ha tocado, no sé. Yo recuerdo en mi desarrollo cognitivo, y seguramente pues, es algo de nunca parar, que hubo un tiempo en mi vida que yo decía que me molestaba ser tan escéptico. Yo me decía a mí mismo, qué pereza estar como tan dudando de todo. O sea, Sí. me molestaba porque como que nunca me entraron las ideas y todo eso. Incluso tengo un poco entre mi filosofía intelectual, es que uno tiene que ser el mayor crítico de sus propias ideas. O sea, digamos que yo tengo una serie, claro, tengo principios y tengo ideas, pero tengo formas de atacarlas. Sí. Ya un poco lo que yo terminé jugando ahí fue como que listo, simplemente ponemos cuestión positiva, negativa, entendiendo que nada es perfecto, y pues ya la que más podríamos balancear en cierto punto. Claro. Entonces, eso pasaba, pero digamos la incertidumbre es un asunto muy insoportable. Es muy insoportable porque, digámoslo, no estamos hechos para ellos. Entonces, Sí, sí. precisamente, quienes entienden eso y saben vender la historia, saben vender el relato, ganan. Y precisamente lo que te mencionaba, quienes muchas veces triunfan ahí, los líderes religiosos, porque lo supieron hacer a la perfección Sí, en su sí. momento. Bueno, los que ganaron, porque hay un De montón de que hecho, están olvidados también. claro, y de hecho, si te das cuenta, Yados, como que el siguiente paso, lo ha entendido perfectamente, y está intentando meter la religión en la ecuación de su discurso. Porque ahora de Sí, pronto claro. ya no vende lo de ir con muchas mujeres, sino el querer solo a tu mujer, el rendirle culto, dice que él estaba pervertido y que ha sido llamado por Dios, inclusive. Eso lo ha llegado a decir Yados. Y es que Sí, es justamente lo que decías, y por conectarlo un poco, por como asentar unas cuantas ideas que puede ser que la gente que lo escuche no entienda del todo, que es el sesgo del superviviente, que era muy importante aquí, es básicamente un sesgo psicológico que se basa en la idea de que nosotros solo nos damos cuenta y solo tenemos en cuenta a la hora de como tomar un relato como válido o no a la persona que nos lo cuenta normalmente, que es aquel que triunfó. ¿Qué quiere decir esto? Yados, por ejemplo. ¿Cuántas personas no habrán aplicado el método Yados y no han llegado tan lejos? ¿Qué es lo que pasa? Que esas personas, como no llegaron, tú no las conoces. Como tú solo conoces los ejemplos de las personas que sí llegaron, como es Yados, se puede dar incluso el caso en la que vamos a intentar ser incluso buenos con él. Yados no es un mentiroso. Lo que pasa que es el que triunfó. Exacto. Y podría ser que él no esté intentando engañar a la gente. Yo creo que sí, pero vamos a decir que podría ser que no. Sí. Que simplemente él está convencido porque él es el caso de éxito. Lo que pasa que lo que él no tiene en cuenta son todos los casos de las personas que hubo antes que él, que habrá después y que hubo a la vez, haciendo lo mismo, y que por lo que sea, por no conocer a la persona concreta, normalmente, además, o sea, se habla mucho del factor suerte. El factor suerte suele ser conocer a la persona concreta. Ya sea porque tienes una persona que te da los medios para poder hacer lo que haces, ya sea porque conoces a una persona que te da la exposición, o ya sea porque le tocas los cojones a alguien, ese alguien se mete contigo en público, delante de su público masivo, y eso te da la exposición necesaria para crecer. Que es un poco lo que también le pasa a Yados. Yados explota cuando empieza a salir en redes sociales de gente potente que se ríe de él. De, mira, panza, croissant, panza. Claro, sí, pero le da la exposición. Y como le da la exposición, da igual, aunque el 99% de la gente se ría de él, nada más que de ese 1% de millones de personas que lo siguen digan, igual este tío tiene razón, lo sigan y contraten sus servicios, ya Yados está triunfando. Porque es que es una magnitud que es increíble. Problema, que Yados es el ejemplo del que triunfó. Nosotros no vemos a todos los que fracasaron por el camino, que son muchos. Y esto pasa con todo un poco. Normalmente, y esto ocurre porque la gente no se plantea esto, pero normalmente cuando
una figura exitosa te habla de su camino al éxito, no hay magia ninguna. Siempre te hablan de, bueno, pues yo me esforcé, pues yo trabajé todos los días, yo hacía mi música, por ejemplo, y fui subiendo hasta que donde estoy ahora. Claro, la constancia es un buen factor, pero es un buen factor porque lo que hace es comprarte probabilidades de que algo ocurra. Es esto de que llaman de que la inspiración me pille trabajando, o que la suerte me pille trabajando. Evidentemente, si yo, por ejemplo, quiero ser youtuber, yo tengo en el canal subidos a lo largo de los años a lo mejor 100 vídeos. Algunos han explotado un poco más, otros no, y yo no aproveché ese tirón, porque estaba sacándome mi carrera, estaban mis cosas, ¿vale? Mi canal no ha triunfado, sin embargo hay otros con 10 vídeos que ya se hacen famosos. ¿Por qué? Claro. Es un poco factor suerte, pero también es en parte el hecho de que si yo voy subiendo vídeos constantemente, alguno pegará. Y si yo sé leer la situación de qué es lo que ha hecho pegar a ese vídeo o no, puedo intentar replicar ese éxito y al final llegar al triunfo. Pero aun con todo, esta fórmula que es como un poco intuitiva incluso, le funcionará a algunos sí y a otros no. Por una cuestión de suerte, por una cuestión de carisma personal, y al final es un poco lo que hablábamos de la receta. Hay recetas que funcionan y otras que no. A Yador le ha funcionado porque pues es un personaje gracioso, es un personaje del que te puedes reír, pero porque dice las cosas como muy claras, muy seguro. Es un personaje raro porque lo ves y tiene una estética extraña también. Pues es un tío que está fuerte, pero no es del todo guapo, pero lo ves con una chica muy guapa y prominente, lo ves que tiene una casa increíble, lo ves con unos coches de lujo, fardando, sin hacer gala de humildad, lo ves con una forma de hablar que no es la corriente, y pues tiene una serie de cosas que han llamado la atención de la gente. Pero es eso, Yados, como él, habrá habido miles. Y tú solo conoces al que llegó, no conoces a todos los que se estamparon. Eso por un lado. Y ya está, no me acuerdo qué más iba a decir. Esto tiene que, no, pero sí, tiene que ser natural. Que el punto es cierto. El punto cierto es que, digámoslo, no hay nada que te garantice nada, pero lo mejor que uno puede hacer, digamos, en este tipo de búsqueda de objetivos es aumentar las probabilidades. Sí. Prácticamente. Yo más o menos planteo la vida así también. O sea, es decir, digámoslo, por ejemplo, aquí hablando un poco de mi experiencia empresarial, voy a ser muy sincero en eso. Yo honestamente considero un poco que todavía estoy en la parte fracasada. O sea, digamos lo que puedo decir que yo no he triunfado como empresario. ¿Por qué no he triunfado como empresario? Digamos lo que he caído en quiebras, he cometido una gran cantidad de errores que me han traído como grandes problemas económicos también. Digámoslo también, es como que una cuestión de que por un momento a otro tuve un grupo grande de empleados, luego tuvo que bajarlos a casi todo porque no era sostenible, y en medio de todo eso no me considero, no, o sea, la verdad pues sí, o sea, yo en este objetivo no digámoslo que hasta ahorita, incluso después de 5 años, puedo decir que soy un empresario fracasado, pero teniendo en cuenta algo, y es que prácticamente pues todavía la empresa existe porque el negocio la verdad es bueno, o sea, el negocio de la energía solar es bueno, más que todo aquí en Colombia también que he estado, y digamos lo que he tenido ciertos resultados. ¿Qué ha pasado? Que he cometido errores de principiante y he cometido errores muy fuertes, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Un poco con eso es que también el camino me ha demostrado las cosas que no sirven. Y eso yo creo que, no sé bueno, hay un pensador, Nassim Taleb, que lo tenés. Sí, Nassim Taleb, sí, claro. El concepto de vida negativa se lo conocí yo a él. Sé que es más antiguo, pero yo se lo conocí a él. Y el concepto de vida negativa es como tratar de entender las cosas como con base a lo que no sirve, lo que sirve. Digamos que en ese punto de mi vida, después de 5 años, haciendo un montón de cosas que no sirven, me he dado cuenta que, o sea, las puedo descartar. Y me he encontrado como con esas cositas que me han servido y pueden dar. Obviamente, ¿en qué me mantengo? Aunque igualmente, por más que todo, pues el negocio me ha permitido, o sea, tener la independencia, ¿cierto? O sea, por ejemplo, sí, te voy a decir la verdad, sí, una cosa que yo como que en medio de mis problemas, como que con lo que yo me despierto, es que a mí me fascina y yo amo y yo disfruto de levantarme a la hora que yo quiero. Sí. Eso para mí es como que oro. Eso para mí es oro para mi vida. Entonces yo me levanto a la hora que quiero y como que listo. Saben, tengo un montón de problemas y situaciones y fracasos, pero me doy este lujo y aparte me doy la posibilidad de continuar. Entonces, claro, y en medio de ello, una cuestión que sí he entendido es que
Nada te asegura nada, absolutamente nada te asegura nada, pero sí hay cosas que te aumentan las probabilidades y yo creo que descartar lo que no aumenta las probabilidades y enfocarse en aquello que te aumenta las probabilidades es uno de los pasos más importantes que hay que dar, que habrá un montón de factores que incluso estén por fuera de uno, Sí. factores netamente de suerte, listo, que de esos uno Sí, no los puede controlar. además también hay que llevar cuidado con eso, en parte porque nosotros como seres humanos somos muy malos midiendo la probabilidad. O sea, creemos que somos Malísimos, mejores de lo que malísimos. somos, pero literalmente, por ejemplo, ahí está la paradoja de Monty Hall, que teniendo tan asentada la probabilidad como la teníamos, no se solucionó hasta que llegó una mujer ex matemática a decir, oye, esto lo estáis entendiendo todo mal. Y aún dando la explicación, hubo matemáticos que se la negaron simple y llanamente porque intuitivamente no comprendían la explicación. No sé si la conoces esta paradoja. Pero No, no la conocía, la pues, verdad nunca la he escuchado. la explicamos corto, perdona, y te dejo continuar. Pero No, dale. básicamente esto alimenta lo que se llama el sesgo del apostador. Y lo que dice el sesgo del apostador básicamente es que nosotros no somos capaces realmente de medir probabilidades matemáticas. Es cierto, o Claro. sea, lo que no quita que, por ejemplo, en tu caso personal, sí que intuitivamente tenemos cierto conocimiento. Quiero decir, al final es esto de que, vamos a ver, si yo, por ejemplo, monto una empresa, genero X dinero que no me da para pagar 20 sueldos y pago 20 sueldos y la empresa no funciona, quito los 20 sueldos, me quedo con 10 y la empresa sí funciona, puedo decir más o menos, sin temor a equivocarme, que estos 10 sueldos extra eran lo que estaban lastrando la compañía. Claro. O sea, eso evidentemente, esas experiencias se tienen, eso es conocimiento real, yo no vengo a negar eso. Me refiero a cuestiones más de, bueno, pues yo creo, yo pienso, es probable que... Hay veces que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y la paradoja de Monty Hall. Te voy a poner el ejemplo como tal. Estás en un concurso típico de preguntas de la tele y llegas a la fase final. Yo soy el presentador y te digo, mira, aquí tienes 3 puertas, vamos a imaginárnosla. 3 puertas. Detrás de una hay un coche, detrás de las otras 2 no hay nada. Si eliges la del coche, te llevas el coche a casa, ¿vale? Tenemos estas 3 puertas. ¿Cuál eliges? ¿Izquierda, derecha o la del centro? Elige una. De derecha. La de la derecha, ¿vale? Ahora yo cojo, yo como presentador, abro la del centro y enseño, ¿ves? Aquí no hay nada. Y te digo, Sí, sí, ¿quieres sí, cambiar sí. de puerta? ¿Cambiarías Lo o no? más, la verdad es que según yo ya recuerdo haber leído ello, pero no me acuerdo cuál era la respuesta correcta. Creo que la respuesta más probable era mantenerse. Creo, no me acuerdo, la verdad no me Al acuerdo. No, revés, era cambiar. la respuesta es cambiar. Y me Ya. explico. En el primer, o sea, lo primero de todo, estos concursos funcionan así porque cuando tú eliges una puerta, de pronto desarrollas una microrelación emocional con tu decisión y te es muy Buen difícil punto. cambiar. Pero realmente la elección inteligente es cambiar porque se te está actualizando el conocimiento a la hora de tomar una decisión. Cuando tú elegiste al principio tenías 3 puertas, una probabilidad de acierto del 33,3%. Si yo elimino una puerta, ahí, en el momento de tomar la decisión se reduce a una u otra. Es decir, tu probabilidad de acertar aumentaría hasta el 50%. Por lo tanto, cambiar de puerta te hace que sea mucho más probable acertar. Y de hecho vamos más allá. Lo que ocurre realmente, que es lo que explicó esta mujer, y que yo no soy capaz de explicar porque no soy matemático, es que lo que está ocurriendo realmente es que cuando vemos en retrospectiva la cadena de decisiones de esta toma, lo que ocurre es que realmente tú al cambiar de puerta tienes un 66% de probabilidades de acertar. Tienes una probabilidad de 2 Creo a que eso 3. es teorema ¿Por qué? bayesiano, si no estoy mal. ¿Eh? No. ¿El qué? Teorema de Bayes, teorema Sí, de Bayes, bayesiano. de Bayes, sí, exacto. Va por ahí. A ver, tú cuando tomas la segunda decisión, digamos que hay el 50-50, pero cuando como que analizas la decisión completa, con todo lo que se ha hecho en el proceso, si tú cambias de puerta, tu probabilidad de acertar es del 66,6% periodo, si no cambiar de puerta es del 33,3% periodo. Y un ejemplo para los que no estén viendo esto, si yo os pongo 1000 puertas y tú eliges una, la número 349, y yo te las abro todas menos la tuya y la 999, cambiarías de puerta. Hombre, tu probabilidad de acertar de una entre 1000 pues es muy baja. Y evidentemente el presentador la tuya no la puede abrir, o sea que no la va a abrir. Si yo tuviera que decidir, normalmente me arriesgaría por cambiar de puerta. Porque cuando tomo la segunda decisión,
es muchísimo más probable que yo acierte. De hecho, la probabilidad es de 999 a 1 de acertar si yo cambio de puerta. Sí. O sea, es este rollo de que cuidado también con las probabilidades porque nosotros no las medimos bien de forma intuitiva. Porque muchas veces también nos alimenta el sesgo de confirmación. Del creer que tenemos razón. Del como casarnos mucho y muy fuerte con una idea. De, vale, esto ha fracasado por esto. Claro, es que como no lo he visto antes. Igual eso que tú estás planteando no es lo que te ha hecho fracasar. Claro que evidentemente en tu caso tienes tu empresa que es lo que te demuestra en la práctica si estabas o no en lo correcto. Exacto. Como poner sí, ese matiz. O sea, completamente de acuerdo, la verdad, y sí me encanta eso, y es que sí, va en parte porque igualmente pensar en probabilidades es completamente un artilugio, es una cosa que claro. Es un lujo de la mente, digámoslo así, no es un asunto que nos haya servido para matar mamuts, que nos pasamos la mayor parte del tiempo como especie en ello. Pero sí, completamente, y en medio de eso sí, es entender también esas mismas limitaciones, pero también la capacidad pues de continuar un poco aquí ya teniendo en cuenta lo que estamos hablando del sesgo de supervivencia, tipo lo que le pasa a este tipo de llados, bueno, u otros. Precisamente yo tengo un personaje en el libro donde yo reúno todos los tipos llados, porque es que hay un montón, hay un millones. En el libro yo la llamo la señora Gómez. Básicamente la señora Gómez, aparte tiene el relato de que fue una vieja, fue una niña que le murieron los padres en el barrio más pobre de toda la ciudad y que la chica empezó a hacer como una serie de préstamos con lo poco que lograba y que era una genia en inversiones, una capacidad pues que ella tenía y que se volvió recontramillonaria, el punto de ser básicamente la ama y señora de toda la ciudad, pues donde se desarrolla la historia. Este personaje prácticamente reúne, yo no sé, digamos lo que le puse como que a representar por completo toda la unión de este discurso que hay, ¿cierto? Ese discurso pues de que el universo, de la ley de la atracción, del vencerás, de todo eso, de que te juntes con millonarios, de que te juntes, o sea, con todo ese discurso lo meto en ella. Y claro, ¿qué es lo que pasa? El protagonista pues de la historia es un obsesionado con ella, es un completo obsesionado y cree que ella tiene la razón y entonces se mete en eso. Y ya digamos que un poco la historia sí se maneja en eso, en la obsesión del tipo de lograr el éxito, ¿cierto? Voy a hacer un spoiler un poquito del libro igualmente. Y es que, a ver, el hombre como tal digamos lo que, bueno, dentro del libro comienza a escribir su tercera obra. La tercera obra es un fracaso, ¿cierto? Entonces él como que empieza, pero no dice, no me voy a rendir porque los vencedores no nos rendimos, no sé cuánto y toda la vaina. Y luego ya él ocurre algo y es que la mamá tiene un accidente de tránsito. La madre tiene un accidente de tránsito y la mujer queda cuadripléjica. Como era una señora de una avanzada edad, tenía pues 76, 77 años, ella pues básicamente ya no hay esperanza de recuperación, o sea, prácticamente ya es como un proceso de decadencia completo hacia la muerte. Él lo que hace es que empieza a escribir las conversaciones con la mamá de todos los asuntos, o sea, de reflexiones sobre la vida, reflexiones sobre la muerte, reflexiones sobre lo que es, incluso lo que es ser mujer y todo el asunto. Y bueno, la mamá va a morir y muere, o sea, la mamá pues muere ya prácticamente por eso de decadencia. Y el hombre publica este libro y este libro sí resulta ser el éxito. Este libro sí resulta ser como que, con esto gané. Y eso ya lo mete a él en otro dilema emocional. El hombre dice, se tuvo que morir mi mamá de la manera que se murió para que yo obtuviera la fama. ¿Y qué es la fama? El amor de un montón de desconocidos. Entonces el tipo ya se le mete un proceso, digámoslo, mental, un proceso complicado de decir, bueno, entonces, ¿esto para qué fue? Entonces más o menos es como que va precisamente sobre ese mensaje también del tema de realmente qué es lo que se busca, porque igualmente, claro, sí, es que la definición de fama yo creo que es perfecta, el amor de un montón de desconocidos. Bueno, el amor y el odio, pues obviamente uno se queda con el amor, pero pues sí, o sea, es un asunto que juega ahí y sobre todo que es el triunfo en la vida, ¿cierto? Y precisamente hay un asunto que hay otro personaje que ya digamos lo que él tiene otra filosofía, y el hombre tiene una filosofía en la cual un ser humano es valioso simplemente por el hecho de ser humano, ¿cierto? Entonces este personaje
en el libro hay un debate final entre la señora Gómez prácticamente y este otro personaje pues, que se llama Lumumba, en honor a Patricio Lumumba, creo que lo has escuchado, es un revolucionario africano. Entonces, ellos dos hacen un debate, y por ejemplo, en medio de ese debate hay un argumento que decía pues la señora Gómez, que es el personaje pues así exitoso, digámoslo dentro de esa misma lógica, y era o sea, que es que lo que ella hace es bueno. ¿Por qué lo que ella hace es bueno? Porque es que le da esperanza a la gente. O sea, ella le decía al tipo, es que ¿usted por qué se pone a dar mensajes de que las probabilidades son bajas, de que, digamos, nosotros tenemos que obsesionarnos con ellos? O sea, usted no le da esperanza a los humanos necesitan esperanza, y por eso creo que mi labor es loable, mi labor es buena, porque la gente conmigo, a pesar de que, digámoslo, no lo dice explícitamente, pero a pesar de que no logren esa tierra prometida que yo digo que van a alcanzar, si siguen mis pasos, tienen esperanza. Acá es donde, por ejemplo, me podría acordar de la frase de Nietzsche. Nietzsche tiene una frase sobre la esperanza, no se me olvidó exactamente cómo es que era, como él ve la esperanza como un mal, ¿cierto? Sí. Pero... Sí, no me acuerdo cómo es la frase, sí, exactamente. Y bueno, y ahí se dan como un poco precisamente por ese debate entre ellos. Sí, bueno, decía algo así como que la esperanza... como que lo que hacía era alargar la tortura de las personas o algo así. Sí. Como que básicamente... espera, es que la estaba buscando. Mira, la esperanza es, en verdad, el peor de los males porque prolonga las torturas de los hombres. Sí. O sea, a ver, él habla bastante de la esperanza, es algo negativo, porque al final la esperanza es un constructo. Es un abstracto. O sea, la esperanza sí, claro, es el sentimiento que tienes. O sea, es que se puede definir de muchas formas y de muchas formas muy cabronas. Hablando mal y pronto. Que claro, es, literalmente, la esperanza es como un constructo que tienes para intentar retrasar el sentir el fracaso, ¿sabes? O sea, es como algo que utilizamos simple y llanamente para no confrontar aquello que tenemos delante de nuestros ojos. Y, a ver, yo pienso que esto evidentemente es una forma de verlo pesimista, porque muchas veces nosotros hacemos las cosas en base a la esperanza, pero sí que es cierto que si te paras a analizar el sentimiento de la esperanza no es necesariamente positivo, ni mucho menos. Justamente por eso, porque la esperanza, y tal cual la ve Nietzsche, es como un freno a la acción. A nosotros y él en su crítica a la religión hablaba de que se vende la esperanza porque mientras la gente esté esperanzada no va a combatir la religión. Mientras la gente esté esperanzada no va a combatir al poderoso. No va a tomar las riendas de su vida, va a permitir que otros las tomen por él. Aunque sí que es verdad que, bueno... La esperanza sea derrocarlo. Claro, aunque sí que es verdad que, bueno, quiero decir, tampoco quiero ser yo tan pesimista. Quizá tener un poco de esperanza es bueno porque es como ese punto de motivación. Aunque no esté basado en nada, pero como ese pequeño punto de motivación que te hace levantarte con ilusión por aquello que estás haciendo, porque esperas que en algún momento eso te retribuya de alguna forma. Que también sería criticable porque deberías disfrutar literalmente el tránsito y no vivir esperando el resultado. O sea, lo que debería levantarte por las mañanas, y creo que es mejor para ti, para tu psique, es estar a gusto con el hoy. Hoy estoy haciendo esto porque quiero hacer esto. Porque me gusta el punto en el que estoy. O sea, me ha gustado mucho. Algo que me quedó, por ejemplo, para mí es lo que decías de... Aunque tú quizá no hayas logrado tus metas económicas, te puedes levantar cuando tú quieres. Y eso es una ventaja. Eso es un triunfo que tú has conquistado. Habrá gente que no le dé importancia, pero da igual, claro, porque la importancia que importa, valga la redundancia, es la tuya, la que tú le das a lo que haces. Y el hecho de que eso para ti sea un triunfo, lo convierte en un triunfo. Quiero decir, al final claro, es algo que quizá alguien te podría decir, bueno, pues qué conformista. Bueno, pues yo también me levanto a la hora que quiero y ni siquiera lo he buscado. Y es como, vale, pero entonces para él no es tan valioso como para ti. Para él no claro, tiene el mismo mérito. Y quizás si viera las cosas de otra manera, más presentistas, sí que lo tendría. No, sí, y no, completamente. Por ejemplo, a ver, una de las cosas que obviamente, y yo creo que aquí es hablando de la esperanza, o sea, la esperanza en medio de todo, aunque pueda ser criticable, yo creo que es indispensable para la supervivencia. O sea, sí, es muy duro, básicamente usted poder aguantar la vida sin esperanza, es prácticamente imposible. Incluso no solamente le pasa al que está muy desgraciado, digámoslo así, el que ya haya perdido toda la esperanza y al final decide suicidarse. También pasa, por ejemplo, en algunos casos de quienes lo han alcanzado todo.
Sí. Y un poco que entran en esa dinámica de Schopenhauer del tedio y la necesidad, que ya al alcanzar el tedio básicamente la vida se vuelve incluso igual de insoportable teniéndolo todo que teniendo Sí. nada. Eso es como que un poco Sí. ese caso. Y por ejemplo hay una cosa que vos me decís que a mí me gusta mucho y la complemento con algo, y es que una de esas cosas que me han servido muchísimo para sobrevivir es un poema de Camino a Ítaca, creo, no sé si lo Sí. conozcas. Sí. Sí. O sea, lo amo, ese poema, digámoslo, porque en medio de todo y un poco en medio de a veces cuando los resultados que uno quisiera no se consiguen, es como dar a entender ese poema, te da a entender un poco que lo más importante a la final es vos en quién te convertís, porque a la final sos vos mismo. O sea, digámoslo que un poco el poema Sí. cierra diciendo que el tipo llega después de una larga travesía a Ítaca, pero se da cuenta que pues no es tan bueno como pensaba. Y eso se lo he escuchado incluso a gente que ha logrado los máximos logros posibles dentro de sus disciplinas, que listo, boom, llegué, y bueno, la vida sigue. O sea, la vida sigue, eso pues listo, luché toda la vida por esto, pero ya la vida sigue y quizás eso no era como que te cambiaba todo. Y hay también un pensador naval, el hombre, tiene una frase que a mí me gusta también, es que una de las grandes mentiras que nos metemos los seres humanos es que va a haber un día puntual, un cierto momento donde todo lo vamos a resolver. Y Sí. no, y es que igualmente vivir es prácticamente resolver diariamente, o sea, Sí. es un asunto que se te va toda la existencia. O sea, por más que hayas logrado lo máximo, lo máximo, lo máximo. Nomás, por ejemplo, pues te cuento, yo soy muy futbolero, entonces hace poco veía una entrevista a Messi con respecto a ganar el Mundial. Eso fue lo máximo de la vida, digámoslo que un tema con el tipo sufrió todo lo que Sí. quiso en alcanzar ello, pero luego de decir, bueno, pero la vida sigue. Tipo, listo, tengo Claro. 35 años, logré lo máximo y ya tengo por ahí 40 años más de vida y pues no voy a poder rememorar eso. Puede ser que es el mayor recuerdo de mi vida profesional, pero la vida sigue, ¿cierto? Y entonces en ese caso creo que el poema de Camino de Ítaca tiene algo, y es que al final no es tanto la búsqueda del destino, sino que el destino es uno mismo en la versión que uno se convierte, porque al final es lo que uno carga, es lo que vos terminas cargando, es lo único en lo que tienes que llevar toda la vida, que sos vos mismo durante todo el periodo pues que te queda en este plano. Sí, además, creo que una de las cosas, o sea, yo esto, a veces cuando me pongo filosófico, comento mucho es que todas las novelas y todas las historias que se han contado en la historia de la humanidad son de fantasía, tienen una parte de fantasía, que es la Claro. idea de que las cosas tienen un final, de que las vidas y que las historias acaban en un punto, porque la realidad no es esa. Intentar construir la realidad en base a lo que hacemos en la ficción no tiene sentido. Porque si, por ejemplo, tú te tiras toda la vida persiguiendo un objetivo, esta idea también del propósito, que el cristianismo le daba tanto valor, realmente no creo que es una perversión del significado de la vida, si es que lo tiene. Pero básicamente el significado de la vida no puede ser un propósito. Porque si tú vives para alcanzar una meta, lo único que tendría sentido al alcanzar la meta es matarte. Porque Claro. literalmente, si tú has estado haciendo... vamos a decir que quiero conseguir 1 millón de euros. Y trabajo toda mi vida para conseguirlo. El día que lo consiga, debería morir. Porque ese ha sido mi propósito vital. Si yo solo quería hacer eso, en el momento de tenerlo, se acabó. Quizá el punto aquí, y por ejemplo por eso a mí me gusta mucho Camus, Albert Camus, no sé si te suena del mito de Sí, Sísifo, El extranjero. sí, un genio, un Claro, genio. quiero decir, es la proposición filosófica que más me ha gustado a mí nunca en la vida con respecto justamente a esto, a la vida, al propósito, etcétera, que es, no existe propósito y eso es algo bueno. O sea, al final la verdadera rebeldía, el vivir bien y el vivir bien la vida es lo que hace Sísifo. Es, aun sabiendo que su tarea no tiene ningún propósito, Sísifo, para quien no lo sepa, es este hombre que fue condenado por los dioses a cargar una piedra arriba de una colina y cuando llega arriba la piedra vuelve a caer y tiene que volver a hacerlo así indefinidamente. Bueno, aunque esa tarea sea inútil, aunque no lleve a ningún sitio, aunque no tenga final, el punto es que Sísifo se revela ante los dioses haciéndola. Porque sí sabe que no lleva a ningún sitio. Pero ahí está él transitando. Y es un poco una metáfora de lo que es nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es disfrutar, intentar vivir y que nuestros objetivos y metas tengan que ver con el camino. Con cosas de... Y aparte, quiero decir, si la psicología también avala esto, de tienes que tener metas.
A corto plazo, realizables, fáciles y un poco más difíciles. A medio plazo, que tengan algo de intríngulis e incluso algunas bastante difíciles. Y luego ya objetivos abstractos a largo plazo que nunca jamás terminen de completarse. Por ejemplo, en mi caso, uno de mis objetivos vitales es siempre saber más. Y tengo la suerte de que ese objetivo nunca jamás lo voy a agotar. Siempre va a haber cosas por aprender, siempre va a haber más cosas por conocer, siempre va a haber más gente a la que llegar, con la que conversar. Y honestamente, ese propósito de vida a mí me ha funcionado mucho más que cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, cuando era pequeño, yo viví toda mi vida con una idea de mi familia que mi familia implantó en mí, que es que yo tenía que ir a la universidad. Yo tenía que ir a la universidad, tenía que tener estudios a la universidad. Porque nadie en mi familia nunca había estudiado una carrera universitaria. Luego, además, yo parecía espabilado, luego me hicieron un test de inteligencia, di una puntuación muy alta, ya está, el niño superdotado tiene que ir a la universidad. Y el problema es que después de pelearme con esta idea, de vivir a favor de ella y en contra, cuando llegué a la universidad, llegué a mi primer año, lo aprobé todo con notazas, literalmente tuve uno de los episodios depresivos más duros de toda mi vida. Y además fue depresivo en un sentido existencial. Porque mi problema fundamental era, ¿y ahora yo qué hago? Si mi objetivo toda mi vida ha sido llegar aquí, hice una prueba de acceso brillante, y lo siento por no ser modesto con esto, pero tuve una nota muy alta. Sí. Lo usé para entrar a una carrera como es filosofía, que no te pide nota, simple y llanamente porque podía, porque en mi capacidad de decisión elegí lo que yo quise. Demostré que valía para eso y saqué muy buenas notas. Pues me quebré. No tenía más objetivos en la vida, no sabía dónde quería ir. Sí, tenía ideas vagas de quizá escribir, quizá hacer tal, quizá hacer no sé qué, pero nunca había intentado nada realmente porque mi objetivo era eso. Y es eso, o sea, creo que pervertimos el significado de la vida, si es que lo tiene, poniéndoselo a nuestro propósito vital, nuestro objetivo, cuando realmente es un poco más, y perdón por ser ñoño, pero es un poco más disfrutar del camino, del día a día, de las cosas. Es la única forma, por lo menos, en la que yo he encontrado de ser feliz. Y si tuviera que dar una definición de lo que es la felicidad para mí es ser capaz de disfrutar tu día a día. Es que todos los días cuenten, que todos los días valgan algo. ¿Y cómo haces eso? Pues en parte haces eso poniéndote objetivos razonables, realizables, parándote a observar y a contemplar las pequeñas cosas. Y además lo bueno de esto es que esto es algo que todo el mundo puede hacer, tengan más o menos medios. Sé que es hipócrita, por ejemplo, desde mi punto de vista, quizá, lanzar este mensaje cuando hay gente, como estábamos hablando antes, en Gaza, que no tiene nada. Pero, aunque sea muy ñoño, el día de ese niño de 5 años en Gaza, que ha perdido a su madre y que su hermano se ha quedado en silla de ruedas por culpa de un gobierno tirano, de un país extranjero, quizá tu día puede ser un poco mejor si te paras un momento a mirar una flor que te llama la atención. Quiero decir, tu vida no se va a convertir en buena por eso, pero puede ser un pelín menos mala. Y ese es un poco el punto. Y creo que la esperanza y el propósito, las críticas que se le hacen, van en torno a que a veces nos pueden alejar de ese camino. Digamos que hay varias cosas aquí a notar. Por ejemplo, no recuerdo, estoy tratando de acordarme exactamente la frase de Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que es más o menos que plantea la vida no como, voy a parafrasearla porque no me acuerdo exactamente cómo era, pero era como más que un proyecto a lograrse, es una realidad a ser experimentada. Sí. Prácticamente, o sea, la vida como precisamente eso. De hecho, Kierkegaard es ejemplo, el padre del existencialismo, al que sigue Camus, al que sigue Sartre. Sí, Kierkegaard fue un genio, la verdad. Incluso hay un punto ahí también con él, y es que me acordé precisamente un poco lo que estabas comentando, lo del niño en Gaza que pueda ver la flor. Otro libro que es del de Víctor Frankl, muy famoso, que El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Hay una parte que ellos mencionan mucho, que a mí me impactaba mucho, y él decía, bueno, obviamente el tipo estaba en la peor condición de un ser humano que le pueda tocar, o sea, prácticamente la suerte jugó todas sus cartas en contra de vos y te mandó a estar ser un judío en medio de la Alemania nazi en la primera mitad de los 40. Va, te tocó aguantarte todo eso, se te murió toda la familia, te murió todos los seres queridos, se te murió todo el mundo, y vos aparte estás... Lo que vos haces cada vez que te levantas es ver un montón de gente flaca en los huesos que están prácticamente al cual de todos se quiere matar primero.
Y él decía que una de las cosas que a veces les funcionaba era ver los atardeceres. Sí. O que digamos lo que ese tipo de cosas, de esos espectáculos, les daba un poco de fortaleza. O sea, como valorar ese tipo de asuntos de la vida. Entonces, claro, y ese asunto es como precisamente también como la supervivencia, es como el valorar el día a día. Por ejemplo, eso va muy de acuerdo precisamente una filosofía personal que yo tengo de vida. Y es que, así te seré muy claro, es que yo he ido entendiendo un poco mejor eso. O sea, digámoslo que muchas veces cuando se habla de los propósitos o digámoslo dentro del mundo de los emprendedores, es muy normal como decir, no, bueno, yo quiero esta casa y quiero tener este carro y este carro de mis sueños y y prácticamente se plantean como que todo ese tipo de escenarios, ¿cierto? Y yo digámoslo que esa discusión, por ejemplo, yo personalmente, te voy a muy sincero, yo no tengo ningún carro de mis sueños, yo la verdad pues como que no, nunca le da como tanta importancia, pero sí he ido descubriendo que para mí algo más importante más que las cosas que tenés es el día a día, o sea, más que como digámoslo, plantearme yo como vos cómo te ves en 10 años tipo, y uno de la respuesta genérica, no, pues con este título, haciendo esto, todo este punto, diría que es mejor pensarse vos cómo soñás el día a día en 10 años. ¿Por qué? Porque es que básicamente esa es la realidad que vos habitás. Listo, que vos tengas una casa, no sé, una mansión en las Bahamas, va, vos a la mansión en las Bahamas irás por ahí 3 veces al año y luego llegando pues a ese nivel, luego tenés que estar todos los días en medio de eso, y claro, y esto es un juego completamente de sopesar pros y contras y de ver que se alinea más con tus propias ideas, y es tipo, por ejemplo, sí, hay gente que digamos que el punto de tener el Ferrari, el Lamborghini, a pesar de que les cause un estrés mental de sostenerlos, pero dicen, vale la pena porque tengo mi Ferrari y Lamborghini, ¿cierto? Pero llega un punto en que uno puede decir, bueno, yo no necesito el Ferrari y puedo ir un poquito más tranquilo, pero con la libertad suficiente. Por ejemplo, un poco con lo que yo te hablaba de la cuestión de levantarme a la hora que yo quiero, digamos que hay un punto, es que creo que ese es un grado de libertad que me interesa a mí. O sea, un poco creería que mi lucha principal en la vida es ese concepto etéreo, contradictorio y complejo de libertad, que digamos lo que es como mi máximo valor en la vida, pero a la final yo entiendo sus limitaciones y entiendo que a veces libertad puede significar todo, libertad puede significar nada, ¿cierto? Pero en esa búsqueda de libertad hay una principalmente, y es que es precisamente la libertad de hacer lo que yo quiero. Es para mí como más importante eso. O sea, digámoslo, por ejemplo, una cosa que unas personas que de pronto yo no envidio, yo no quiero seguir como ellos, es como los que, digámoslo, doblegan todas esas libertades de su tiempo, de su vida, y hacer las cosas que quieren simplemente en función de mantener un estatus socioeconómico que les demanda el alma. Sí. Que les demanda el alma, y yo digo como que no, yo la verdad ese relato no me lo compro. Prefiero, digámoslo, que de una manera u otra tener como que esa propia libertad. Incluso vos y yo tenemos un objetivo parecido, que es el disfrute del saber más. Yo lo digo como, mi punto es como el de ser lo menos bruto posible, la verdad. Sí. Y lo complemento con un libro que leí hace poco, que es muy bueno, que es de David Deutsch, El comienzo del infinito. Un poco la idea principal de ese libro es que el conocimiento como tal, al ser algo que es infinito, aunque podemos tocar el tema, que puede ser como el conocimiento como algo infinito, casi siempre, este es el comienzo. Entonces, digamos que es un propósito muy loable la búsqueda del conocimiento en sí, por la cuestión de que tenemos prácticamente, de que siempre vamos a estar en el inicio, porque si algo es infinito, nosotros nunca vamos a estar en un punto avanzado. Entonces, es una búsqueda loable en ese sentido, la verdad, y que también la comparto. Y precisamente... ¿Cómo se llama el libro? ¿Has dicho? Los deseos de libertad. ¿Cómo se llama el libro? Para que lo apuntemos. El comienzo del infinito. El comienzo del infinito. Ese no lo conozco. Sí, David Deutsch. No lo tenés, es muy bueno, la verdad, es muy bueno. Tienen una charla, en ese libro hay una charla creo que es entre Platón y Sócrates, que estoy seguro que la vas a disfrutar como nada en la vida. O sea, lo que yo disfruté, esa parte no tiene nombre. Entonces sí, o sea, ahí para que lo tengas en la lista. Entonces, sí, o sea, esa misma búsqueda como tal de la libertad es la que me ha llevado un poco a eso, también a la búsqueda del conocimiento en sí, porque para mí precisamente, así aplicando palabras del judeocristianismo, la verdad os hará libres, y la compro completamente esa idea. Sí, al final hay muchas formas de ver la libertad, hay muchos matices, pero yo entiendo que en tu caso y en el mío, y en el caso de la
gente que es curiosa, que busca el conocimiento por encima de cualquier otra cosa, como que lo que hay detrás es esta idea de el conocimiento te hace libre, porque lo que hace el conocimiento es expandir el universo de posibilidades. Es decir, cuando tú no sabes, o sea, ya no es tanto por saber cosas, sino más bien por saber qué cosas no sabes. O por empezar a atisbar las cosas que te faltan por saber, los huecos que te faltan por rellenar. Cuando tú desconoces en sentido general, cuando tú eres un ignorante en sentido general, y esto no es, o sea, esto no es un alegato clasista de está el ignorante y estoy yo que soy el inteligente. No, yo estoy hablando de, por ejemplo, mi experiencia vital. Hay como una idea de el conocimiento te hace infeliz, el conocimiento te hace esclavo de tus ideas, y yo pienso que es completamente al revés. Que cuando tú sabes gestionar el conocimiento, expande tu universo de posibilidades. Y además te permite tomar decisiones que son más, tienen por lo menos bastante más fundamento. Te permiten tomar un avión, por ejemplo, como en mi caso. Yo el año pasado tomé un avión, no lo tomaba desde hacía años, y por la experiencia fue regular. Tengo una amiga que está estudiando ingeniería aeronáutica y le dije, explícame por qué los aviones no se caen. Pero en plan, quiero entenderlo en un sentido físico. Porque la ciencia es algo en lo que confío, porque me da explicaciones que puedo llegar a entender y que yo puedo, en cierta manera, aunque sea intuitiva, ver en la realidad, observar. Y he estado haciendo eso estos meses y estoy mirando ya para coger otro avión. Y es justamente, y he podido tomar esta decisión gracias a tener conocimiento. Gracias a que ese conocimiento me ha llevado a, ostras, vale, sí, puede fallar algo aquí, pero es que yo todos los días cojo el coche para ir a trabajar y la probabilidad de que pase eso cada uno de mis días es muy superior a la del día que yo coja el avión. Correcto. Y ir entendiendo también que los aviones tienen un montón de sistemas duplicados para que si algo falla pueda funcionar lo siguiente, que con la propia sustentación del avión, un avión aunque falle todo, aún tiene una posibilidad de aterrizar, que el avión además va libre en el aire, o sea, va libre en el cielo y no existe el factor más peligroso que tiene un transporte, que son el resto de elementos y el resto de humanos que están también haciendo sus cálculos. Entonces, básicamente, tener conocimiento en este caso ha ampliado mi universo de posibilidades, porque me ha permitido, por una parte, superar algo que es algo así como un miedo, y luego, por otra parte, me ha permitido tomar una decisión que es coger otro avión para viajar, para hacer otra cosa. Si yo no tuviera este conocimiento, me habría quedado en mi casa. No habría vuelto a coger un avión en mi vida. Y eso yo creo que se aplica a absolutamente todo. No, pero igualmente, sí, claro, yo te entiendo, y es un poco uno de los sesgos más normales que tenemos los humanos, claro, porque es que la caída de un avión es una tragedia que se sabe en todo el mundo, pero pues obviamente uno se olvida de todos los que salen bien, y aparte de eso, pero es que igual sobre ese tema es como que yo siempre he dicho, igual por ejemplo, por más que uno sepa racionalmente eso, a la final una turbulencia, no hay forma racional de soportar una turbulencia. Claro. Eso sí, no hay forma. Sí, es cierto, quiero decir, sí. Evidentemente el conocimiento no creo que sirva para solucionar cosas que son como intrínsecas del ser humano o como miedos profundos. Eso requieren quizá un trabajo que tiene que ver más con tu forma de ver las cosas, con quién tú eres, es algo que tienes que tratar con el psicólogo, en definitiva. Es algo que tiene que ver con una serie de conductas que quizá hayas adquirido de alguna manera, pero lo que sí te puede ayudar el conocimiento es a por lo menos tener en cuenta todos los factores a la hora de tomar decisiones. Y también te amplía justamente las decisiones que puedes o no tomar. Porque si yo no sé que existe una posibilidad, no puedo tomar una decisión que me lleve a ella. Si tú a mí me dices, o estudias o trabajas, y no conozco que entre medias de lo que tú llamas trabajo y de lo que tú llamas estudiar hay un montón de posibilidades, no puedo tomar esa decisión. Claro, tú me lo planteas de esta forma de, mira, o te quedas en el instituto o te vienes conmigo a la obra. Son dos opciones, pero la realidad es que entre ellas hay un montón de cosas posibles. Yo quizá puedo sentarme y hablar con mi padre y decirle, oye, ¿y por qué no, en vez de irme a la obra o estudiar esto que no me está yendo bien, no intento hacer esto? Y puedo presentarlo y puedo defenderlo porque tengo conocimiento para hacerlo. Como por ejemplo en el caso de, quiero ser empresario o quiero ser escritor. Sí. Y lo voy a hacer de esta manera y voy a intentar esto. Pues te está abriendo vías que el desconocimiento no te va a abrir nunca. Correcto. Incluso, y digo que es una de las mejores maneras de usted
digámoslo, controlar es prácticamente plantearle a la gente falsos dilemas. Porque eso es, digamos, que una manera en que básicamente funciona la mayor manipulación posible es plantearte solamente falsos dilemas y digamos que la gente las compra. Los falsos dilemas son muy fáciles muy fáciles de vender. Por ejemplo, y aquí complementando, que es hablando ya bueno, del primer libro, que es El precio de ser recordado, pues el que hemos estado hablando, ya tengo prácticamente ya pronto a publicación, es uno que se llama Biocracia, ¿cierto? Que prácticamente trata sobre esto y es un gobierno en una isla ficticia, les plantea a la gente que si votan por ellos, van a prácticamente, en 10 años no va a haber ni un solo muerto allá. O sea, eliminan la muerte dentro de la isla. Para ello basan dos formas. La primera es una fase amortal. La fase amortal consiste en eso, es una intervención genética en todos los habitantes, en las cuales los telómeros, que son unas partes que están en los cromosomas que se van perdiendo. El algoritmo de la telomerasa. Exacto, sí. Exacto. Modifica los telómeros para que usted ya no pueda envejecer y aparte de eso prácticamente eliminar toda la forma de morir naturalmente, digámoslo así, sí. ¿Cierto? Aparte de un fortalecimiento del sistema inmunológico. Entonces, digamos que esa primera fase, que es completamente de los 5 años, es eso, en la cual prácticamente le ponemos la fase mortal, que incluso va ahí como que va generando como cierta, obviamente, ganancia y obviamente cierto tipo de popularidad. Ya la segunda parte, que es del libro, que es un poco porque lo metí acá, que es hablando de los falsos dilemas, es porque llega a la fase inmortal. Y la fase inmortal comienza con un proceso en el cual quieren eliminar todas las muertes accidentales del mundo. Porque listo, ya biológicamente usted ya no se puede morir, pero te vamos a tener vivo. ¿Cómo? Pues tenemos que evitar que usted muera de cualquier forma de accidentes. Entonces, acá sí voy a decir algo, yo sí me basé mucho en lo que pasó hace 5 años. En el tema pues de toda la pandemia y todo. Por ejemplo, una de las medidas fue unas cuarentenas obligatorias de la gente, prácticamente se eliminó el alcohol, o sea, se eliminan todas las libertades civiles conforme al tema de eso. Entonces prácticamente una de las discusiones es que el gobierno les dice, venga, es que ustedes votaron por nosotros porque quieren que nosotros los tengamos con vida como sea. Entonces, si siguen como sea, pues tienen que prácticamente doblegarse todo este tipo de cosas. El punto es que en cierta medida las políticas tienen éxito, pero ya es el dilema que se mueve ahí, es sobre eso, es como que, listo, o sea, prácticamente hay dos opciones, o no nos morimos nunca, ya que es posible, o vivimos con esa cierta limitación, con ese cierto posibilidad de peligro. Entonces ahí un poco lo quería compartir, era por eso, por la cuestión de que en medio de todo, claro, está el miedo obviamente más humano posible, que es el miedo a la muerte, pero también está el asunto de qué tanto estamos dispuestos nosotros a dar con tal de tener una promesa como esas, o con tal de que se cumpla una promesa como esas. Entonces ahí como sí. Ahí lo pongo ahí para tenerlo ahí. Esa cuestión es muy curiosa y se lleva debatiendo mucho tiempo dentro del mundo de la ciencia ficción. De hecho, yo el año pasado leí una trilogía que es juvenil, está muy chula, que es la de Siega, creo que se llama la trilogía del Arco de la Guadaña, donde se plantea una sociedad donde literalmente todo el mundo es inmortal, pero además inmortal en un sentido fuerte. O sea, no es inmortal por completo, pero todo aquello que pueda repararse en un sentido celular se puede reparar. Es decir, a ti te atropella un coche y te hace papilla, coges la papilla y te reconstruyen. Y lo mismo, tú no envejeces, tú no puedes contraer enfermedades. La solución, por ejemplo, que encuentran en esa sociedad es coger a un grupo de gente, que son los segadores, que van a sustituir la función de la muerte. Y lo que hacen es cada cierto tiempo ir eliminando a personas al azar, sin sesgo, en principio, para poder mantener el modo de vida que han gestionado, o sea, que han creado en esa sociedad. Y evidentemente esto, y si no, no habría libro, pues se va complicando. Pero es que además hay una tesis que está de la mano entre la ciencia ficción y más la filosofía / ciencia especulativa, que habla justamente de que si llegásemos a un punto, para empezar, la inmortalidad es probablemente imposible, en un sentido probabilístico y en un sentido universal, de no podemos, solo podríamos ser inmortales si controlásemos las leyes del universo por completo. Si, y prácticamente si violamos la entropía. Claro. Si eliminamos, y la entropía no la podemos eliminar. Claro, exacto. Pero sí que es cierto que hay algunas cosas que podríamos hacer para lograr algo muy parecido. Y es, si consiguiéramos evitar el envejecimiento y la enfermedad y convertirnos en amortales,
hay muchos planteamientos que hablan de que es probable que nosotros no estemos encontrando civilizaciones avanzadas en el universo, porque quizá el problema de la mortalidad es un problema que se resuelve antes que el de la conquista espacial, por cómo es, porque la tecnología para curvar el universo y poder viajar a otros sistemas estelares parece que es mucho más compleja que la tecnología para convertir a una persona inmortal, que es una tecnología que por lo que se habla parece que estamos incluso empezando a rozar. Entonces como que lo que hay detrás de esto, la especulación en esto es que es probable que las civilizaciones llegan a ese punto de amortalidad y la solución óptima es volcar su conciencia en una Matrix, básicamente, en una simulación. Correcto. ¿Por qué? Porque si cogemos todos y nos metemos en la simulación, nadie te va a poder matar desde fuera. La probabilidad de que te ocurra algo malo disminuye muchísimo. Y si la Matrix falla, como eres amortal, pues simplemente despertarías, reiniciamos la Matrix, la resolvemos y volvemos adentro. Y entonces no habría necesidad de conquistar el universo, porque luego, aún encima, dentro de estos universos virtuales, con cierto control de cómo funciona nuestro cerebro, podríamos incluso ralentizar nuestra percepción del tiempo. Es decir, que aunque fuera estén pasando horas, yo dentro de la Matrix esté viviendo años. Y eso se puede hacer. Quiero decir, eso es físicamente posible. Porque una cosa es el tiempo como fuerza de la naturaleza, otra cosa es nuestra percepción del mismo. Y eso se puede modificar. Entonces, como que esa solución es, si nos ponemos a pensar, la más razonable. O sea, lo más tecnológicamente alcanzable y lo más cercano a lo que entenderíamos como inmortalidad. Completamente de acuerdo. Inclusive eso se plantea, y es que también nos da a entender una cosa, y es que realmente nosotros no estamos en sí apegados a la vida, sino a la conciencia. O sea, digámoslo, la vida como prácticamente pues un poco se la planteaba en el mismo libro, y es como que le preguntan, a ver, usted listo, yo te digo que vos vas a tener vida eterna, pero todo va a ser en estado de coma. Nadie firma, yo no firmo, la verdad. O sea, decirte que vas a estar vivo, pero vas a estar en coma toda la eternidad, pues no vale la pena, ¿cierto? Y es un poco eso. Y yo creo honestamente que ese escenario, yo honestamente no creo que esté lejos. O sea, lejos en términos históricos. Yo creería que en cuestión casi que en menos de un milenio, aunque obviamente lo más probable es que esté equivocado, porque casi ningún este tipo de profecías no tenemos la información suficiente para medir esto. Resolver eso. Sí. O sea, yo creo que y creo que ahí va a ser un gran debate que, bueno, ya le tocará a las generaciones posteriores, y que yo creo que todo lo que se pueda producir, digamos, y todas las reflexiones que ya estamos haciendo desde ahorita sobre eso, ¿cierto? Porque claro, es un tema que se toca mucho, nos va a servir como de guía y de lupa a lo que pueda pasar, digámoslo, en las futuras generaciones, cuando realmente eso sí sea un tema público. O sea, cuando ya digámoslo como tipo... Sí, o sea, porque por ejemplo, una cosa que planteo en mi historia es que, digámoslo, ese efecto de modificar los telómeros ya lo hacen los multimillonarios. Lo que hace ese gobierno es que es por primera vez llevarlo a la población en general, que dicen, no, es que los multimillonarios ya lo están haciendo hace mucho tiempo, ellos simplemente querían quedarse con eso, no, yo quiero mandárselo todo al pueblo. Entonces, bueno, ahí está como que ese tema, porque seguramente es muy probable que eso sea así, que eso, digámoslo, cuando llegue a ese punto, sea una cuestión únicamente al alcance de unos muy pocos, y seguramente un debate que podría tener ya cuando tenga esa tecnología, que es posible, complementándola así como el de la misma Matrix, es eso, o sea, de que bueno, o sea, eso se lo ponemos a la población en general, o eso cómo es, sí. Y que ya, obviamente, sería interesante saberlo, pero yo creo que no nos va a tocar, la verdad. No lo sabemos. Si yo tuviera que apostar, te diría que tú y yo vamos a morir como todo el mundo hasta ahora. Sí. Pero yo sí que pienso que la cuestión de la mortalidad es una cuestión científicamente más alcanzable que, por ejemplo, la conquista espacial. Y que al final también creo que ambas ideas, aunque separadas, van de la mano. De la idea de la conquista espacial es la idea de la supervivencia. Ni más ni menos. Es la idea de si nosotros montamos una población en Marte funcional, la probabilidad de extinción se reduce muchísimo. Si conseguimos colonizar otros sistemas, entonces ya la probabilidad de extinción se va casi a cero. Es decir, lo único que podría extinguirnos son cuestiones más de una dimensión universal. Como que el universo colapse, que las estrellas se separen, que los soles se apaguen, etc.
Entonces, claro, solucionar el tema de la mortalidad, pues probablemente el tema de la conquista espacial nos sea mucho más ajeno y más innecesario. No, y en ese punto estamos completamente de acuerdo, porque digámoslo, a ver, si ponemos como el tema con la conquista espacial, digámoslo así, es que con lo que sabemos ahorita, ya tenemos claro que el universo es eso, la propia expansión del universo, la propia, es probable que de un momento a otro sea completamente las estrellas muy alejadas, sea un entorno netamente oscuro, y que incluso ya no sea fácilmente visible. Por ejemplo, el primer gran problema que tenemos aquí pronto, que, bueno, pronto en términos cosmológicos, pero en términos humanos es demasiado tiempo, que es el momento en que el Sol se vuelva una enana blanco, marrón, siempre se me olvidó cuál es el tipo de enana que se convierte el Sol. Se supone que se iba a convertir en supernova, ¿no? No, yo creo que el Sol no se vuelve supernova, ¿no? Por el tamaño de la estrella. No, el Sol coge, exacto, el supernova se convierte en las estrellas que son más grandes que el Sol, mucho más grandes que el Sol. El Sol sí creo que se vuelve enana marrón o enana blanca, alguna de las dos, no me acuerdo, siempre me olvidé el nombre. Pero el caso concreto es que eso es el primer accidente cosmológico que tendríamos que resolver en relativamente poco tiempo. Y luego ya se va básicamente tener que resolver eso en diferentes puntos. Que yo creería, y fácilmente, para mí sí fácilmente la solución es esa, es una máquina por ahí andando en el espacio metálica en la cual estén escritas todas las conciencias, que creería sería como que la solución mágica al problema de la inmortalidad como tal. Y de pronto también se soluciona también eso. Y además que era un muy buen apunte el que has dicho de la conciencia, que se me ha olvidado mencionarlo porque es justamente si pusiéramos como las dos opciones de ¿qué preferirías? ¿Morir dentro de 20 años? O 50, los que nos quedan de vida, dentro de 50 años. O que mañana, tiene que ser mañana, sí o sí, volquemos tu conciencia en una máquina. Te puedo asegurar, y dándote garantías, tú no vas a saber que eso ha pasado. Tú no vas a saber que estás dentro de una máquina. Y vas a ser inmortal dentro de esa máquina. Vas a tener todos tus recuerdos hasta ahora. Vas a seguir viviendo tu vida como hasta ahora. Pero simplemente con la certeza de que no vas a morir. Nunca. O sea, todo permanece igual. Tu percepción es la misma. Solamente sabes que no vas a morir. ¿Qué decisión tomarías? Yo no. Digámoslo que un poco, para mí, solo hay una cosa por la cual a mí me gustaría la inmortalidad. Y es como, por ejemplo, poder ver qué avances hemos tenido. Sí. O sea, a mí, por ejemplo, tipo, no sé, que en 300 años, en 1000 años, a mí, por ejemplo, a mí me mata el tipo que, por ejemplo, gente tan genia como Newton, por ejemplo, o Sócrates, no supieron nunca la existencia de los dinosaurios, o sea, nunca les pasó por la mente algo así. Sí. Y seguramente hay cosas que muchas generaciones van a saber después que me hubiera encantado. Honestamente es la única razón. Pero ya como la propia experiencia, yo creo que la muerte es lo que le da sentido a la vida, la verdad. O sea, el hecho de que todos acá es para mí lo que le permite darle sentido a existir. Y es lo que más o menos mueve un poco la filosofía de mi vida, ¿cierto? Entonces yo la verdad no sé si vos la afirmás. Tendría que pensarlo... Tendría que ver como hasta qué punto es cierta esta inmortalidad. Si más que inmortalidad es una elongación de la vida. Si fuera a alargar la vida lo firmaría mañana. Si fuera a ser inmortal tendría que pensarlo más. Un poco por lo que dices, porque está este tema también de la inacción. De que si yo sé que soy inmortal en sentido fuerte, que soy indestructible, haga lo que haga, no voy a morir, quizá nunca haría nada. Porque siempre me quedaría en el pensar de, bueno, ya lo haré. Y al no tener ningún tipo de necesidad... ni ningún tipo de apremio, pues quizás no haríamos nada. Pero claro, sí que es cierto que yo ya siento, empiezo a intuir todo aquello que desconozco, empiezo a intuir como una pequeña porción del universo de posibilidades que nos ofrece este universo, y sé que la vida se me va a quedar corta para hacer todo lo que quiero. También me pasa, la verdad. Pero... incluso, por ejemplo... Eso, pero tendría que pensar. Yo dentro de mi existencialismo. Ahí, por ejemplo, hay una aplicación por ahí que me bajé no hace mucho. Se llama Life Progress. Y es más o menos, uno hace un cómputo de los años que vos tenés actualmente, con el promedio de vida y más o menos bueno, aquí en Colombia el promedio, la esperanza de vida, es de 75 años para los hombres, más o menos. Aunque bueno, eso tiene en cuenta la mortalidad infantil, entonces fácilmente es un poquito más alta. Sí. Porque ya después de los 5 años... Sí, a ver, la realidad es que por vejez, la media está en torno a los 80 años. 80, 82 años. Exacto.
que es el punto en el que el cuerpo ya empieza a ser insostenible físicamente. Con suerte se puede alargar incluso hasta los 100 años. Pero, o sea, quiero decir, si quitásemos todas las enfermedades, quizá podríamos llegar hasta los 90 y pico de forma más o menos consistente, pero ya llegamos al punto de quiebre. De ya el cuerpo no funciona bien por sí mismo, el corazón no funciona, los pulmones no funcionan, los riñones no funcionan. Correcto. Y en esos días, por ejemplo, esa misma aplicación más o menos me marcaba a mí que tenía un 43% ya vivido. Y uno, wow, y ya después uno se pone a pensar más, Sí, con 31 años el 43% ya es bastante. Aquí tuvimos que hacer una pausa porque el teléfono de Diego iba a quedarse sin batería y al conectarlo al cargador comenzó a sonar mal. Así que cortamos. Vale, hemos hecho un parón un momento, gente. Ya estamos de vuelta. No quería cortar a Diego, pero para que podamos ir terminando, le he dicho que nos hable un poquito más de su libro y lo deje claro que al final no ha venido aquí por su libro, ha venido aquí simplemente a charlar. Pero yo creo que a todo el mundo que esté escuchando esto le ha parecido bastante interesante. Los dos, el que han mencionado de biocracia y el del precio de ser recordado, son temas que son, es que genuinamente interesantes. Entonces, para aquel que lo quiera, si quieres un poco hablar de lo que me estabas diciendo, tu página web, el nombre del libro, cómo lo pueden conseguir. No, básicamente pues la página es diegofpineda.com, ¿cierto? Ahí está en la parte de la sección libros y ahí prácticamente usted puede encontrar en ese momento está solamente el precio de ser recordado, ¿cierto? Subido, en el cual, sí, como les digo, es una historia como tal que trata sobre ese tema de la disyuntiva de éxito, fracaso. Es un libro que en sí comienza con una carta de suicidio. La historia se mueve entre una carta de suicidio, la verdad. Entonces, en medio de esa carta de suicidio, prácticamente se mueven todos estos temas. Y yo, la verdad, a ver, yo voy a ser muy sincero con algo, y es que soy una persona supremamente autocrítica conmigo mismo. Creo que pues nos pasa mucho ser el mayor hater de uno mismo, si se puede decir. Pero creo honestamente que esta obra sí tiene algo que aportar un poco a la persona que lo lea. O sea, al menos como la perspectiva de abrirlo, de ver nuevas y sobre todo de replantearse esos discursos que están bastante presentes en nuestro día a día. Simplemente vos cerrás acá, acabamos esa conversación, acá terminas de escuchar esto, te metes en TikTok tipo y por ejemplo te vas a encontrar todo este tipo de discursos de los que hemos hablado durante toda esta charla, de los discursos tipo ya, otros discursos tipo pues ellos, y más como que decir, pero sabes que ha sido como lo interesante, y es que algunas personas que lo han leído me han dicho que les ha servido como de autoayuda. O sea, yo digo que lo hice como una especie de crítica a la autoayuda, pero como que también a la misma vez funciona así. Y me gusta eso, o sea, me gusta que de pronto quede como la cuestión ambigua también. No, la verdad, como te digo, Claro. la ambigüedad no me molesta. Y la abrazo, la verdad, abrazo la ambigüedad precisamente por eso. Entonces, ahí está el espacio, ya más o menos por el tipo para abril ya estaría Biocracia. Y bueno, y seguir, porque como te digo, pues yo creo que esto ya es un camino, tengo por ahí 20 días más en la mente. Obviamente sé que pues estamos en los tiempos del ChatGPT que lo puede hacer, pero la cuestión es que a mí yo disfruto escribir, entonces yo disfruto crear la historia, yo disfruto que la historia salga de mi cabeza, más porque tranquilamente puedo ponerme en plan, y que seguramente ya hay mucha gente que lo hace. Pongamos un prompt y que el mismo ChatGPT escribe un libro, pero en mi caso sí es escribir, entonces por eso me tardo un poco, pero la verdad sí es un poco algo que creo que para el que esté interesado, el que tenga estos tipos de dilemas en su mente, sería algo que le funcionaría. Sí, sería una invitación para ello. Ahora aquí, quizá, por ejemplo, lo que está bien el tema de ChatGPT, lo que ocurre es que quizá nosotros como humanos, en cualquier pieza artística que consumimos, también estamos como buscando un poco la acción de otro humano. Me refiero. Exacto. O sea, ya no es la cosa, quiero decir, yo creo que va a tirar por aquí, viendo cómo está el discurso. Porque yo no quería comentarlo, pero lo tengo que decir en plan de, yo he visto el libro, he visto que tú la portada, por ejemplo, la has hecho con IA. Seguramente va a haber gente que te va a echar hate por esto. Porque es en plan de, claro, es que no has contratado a una persona y es como... Yo lo puedo entender porque yo, por ejemplo, tampoco tengo los medios para pagar a un artista, para tal. Además, en un proyecto que es completamente... para quien no se esté ubicando, tú has autopublicado en Amazon.
Sí, claro. Quiero decir, entonces básicamente es simplemente yo quiero compartir una historia, la portada está porque tiene que haber algo, ¿vale? Claro. Y evidentemente yo entiendo que si tú en algún momento esto tirara para adelante y ganases dinero con ello, te gustaría, como me encantaría a mí, contratar a un artista y decirle, tío, hazme esto, sería increíble. Completamente de acuerdo. Pero, Completamente de acuerdo. Yo lo que creo también con esto de ChatGPT, etcétera, es que al final parece que está calando la idea de que nosotros como humanos, cuando consumimos arte, una parte muy importante, por lo que parece, es que la genere otro humano. Porque sí, Claro. ChatGPT puede crear historias interesantes. Y de hecho puede crear historias que están mucho mejor que historias escritas por personas. Pero el hecho de conocer que no hay una persona detrás ya nos hace como un pequeño clic en la cabeza de es que queremos leer a los nuestros. Queremos leer a alguien que ha tenido nuestra misma experiencia. Yo creo que evidentemente va a haber un momento donde sea indistinguible y donde Claro. alguien te va a poder decir Que puede más pronto que tarde. Esto lo he escrito yo palabra por palabra. Incluso haciendo análisis de las expresiones, del lenguaje, de todo. No van a poder diferenciarlo. Pero bueno, o sea, creo que es interesante comentarlo que hay como un punto aquí de buscar el arte, pero hecho por el humano. Y que además lo que hace arte al arte es el hecho de que haya de que la acción humana esté detrás. En ese punto sí están de acuerdo y es por algo más. Hoy por hoy la mejor partida de ajedrez que se puede hacer es entre dos máquinas. Sí. O sea, no hay mejores jugadores de ajedrez que las máquinas. Pero hoy sabemos quién es Magnus Carlsen, hoy sabemos quiénes son ellos, porque a la final lo humano le gustan las cosas de los humanos. Y claro, en el punto que estás diciendo, no, sí, completamente de acuerdo. O sea, digamos lo que yo no pues, o sea, para mí, ChatGPT yo lo amo, la verdad, lo amo sí, porque creo que es un avance gigante. Y claro, yo hice la portada y eso es evidente. Pero un poco ahí con lo que yo voy es que incluso no creo que esté mal el que lo quiera escribir así directamente con eso, ¿cierto? Yo lo digo es como más que todo tipo el disfrute que yo hago. Una cosa que por ejemplo yo sí tengo es que la revisión de estilo sí me baso mucho en inteligencia artificial y o sea, es un arma que lo tenemos. La cuestión como tal que yo digo y por lo cual yo lo mencioné fue como que porque me demoro tanto a veces como la publicación es porque es una historia que netamente sí sale de mi propia cabeza, ¿cierto? Dentro del tiempo que me deja tener una vida de emprender, que claramente eso absorbe demasiado el mundo del emprendimiento, el mundo de la empresarial te absorbe mucho, pero pues igual en eso es como una vía de escape, entonces ese es un poco, quizás puede ser algún día que ya puedas dedicarme netamente a esto, si tengo una producción mucho mayor, pero pues al menos ese es el camino, y pues sí me gustaría como tal que de pronto quien me esté escuchando me acompañan en este camino, o sea, diera la primera oportunidad porque igualmente estoy seguro que van a haber más obras y más obras y más obras y ya y ver hasta dónde se puede llegar, pero pues lo que tengo la garantía es que sí, al menos la parte escrita, al menos la historia, sí tiene un componente netamente humano. Ya la portada, pues bueno, ahí sí ya podemos negociar, pero como te digo, usted está la razón, si tengo plata, María, yo le monto eso con una portada ya muy buena, pero sí tienes la razón. Sí, a ver, sí, quiero decir... Sí, solo me adelanto a las críticas, pero que, o sea, y también lo ponía porque la gente entienda que de lo que estamos hablando es de un libro autopublicado y que lo que la gente se va a encontrar, evidentemente porque somos personas y ninguno somos perfectos, es un libro que pues tendrá alguna erratilla, tendrá algún fallo por algún lado, porque literalmente quiero decir, o sea, esto también lo cuento como un poco en mi experiencia personal. Yo he mandado manuscritos completos a editoriales. Las editoriales me han dicho, para adelante, publicamos. Claro, editoriales pequeñas, con tiradas muy pequeñas. Y literalmente, a lo mejor en los tiempos de edición, me han dado tiempos de, a veces incluso de un año. Para un manuscrito que tiene 150, 200 páginas. Porque literalmente esta labor de edición es complicada. Entonces, claro, los que intentamos hacer cosas por nosotros mismos, pues... Eso se puede encontrar, como un poco para que la gente se sitúe. Pero yo creo que la historia es lo suficientemente interesante o pinta lo suficientemente bien como para que todo el mundo le pueda picar la curiosidad. Además está en Amazon, se puede comprar el Kindle, por lo tanto, si no queréis jugárosla, comprar una edición física, si no tal, por lo menos darle una oportunidad al Kindle. Porque, vamos, yo creo que quien haya escuchado esta charla le tiene que haber llamado la atención
Y yo creo que a él también le ayudaría bastante el hecho de que de pronto de aquí salgan, pues a lo mejor 2, 3, 4, 5 lectores. Y también que puedan dar Claro. feedback. No, sí, totalmente de acuerdo. La verdad sí es eso. O sea, es mi ópera prima, comenzando con eso. Digamos lo que fue una obra que hice también en parte como un proceso emocional. Obviamente hay un asunto psicológico, emocional en esa historia en cuanto a mi historia de propia de vida. Pero sí, o sea, un objetivo que tengo con este libro era comenzar la carrera como tal de esto, ver si lo podía hacer, ya me di cuenta que sí lo puedo hacer, no, y totalmente de acuerdo, o sea, lo que errores, alguna que otra palabrita, obviamente he hecho mi mayor esfuerzo en sacar lo mejor posible, pero Claro. soy consciente de los límites, y esto es un asunto que me va a seguir toda la vida también, o sea, un poco creo que una cosa que no tengo es el ser perfeccionista, la verdad, lo asumo y lo acepto, no lo soy, pero en parte también es un poco que prefiero crear algo, tener algo hecho que irme toda la vida puliendo cosas, porque al Sí, final errores sí, siempre vamos a encontrar, sí. eso siempre vamos a encontrar, entonces más bien Yo, prefiero, sí, yo tengo que aprender a acotar así, porque a mí me pasa con los libros que tengo escritos, que todos están, a mi juicio, al 90%. Y sí, tengo planteamiento, nudo y desenlace. Y está todo escrito, todas las páginas, capítulo a capítulo. Pero siempre es como, ay, pero podría añadir esto, pero podría añadir lo otro. Y yo creo que es una virtud el aprender a parar y decir, aquí, este es el libro. no, sí. No, es completamente, sí, es completamente cierto. Igualmente los perfeccionistas, obviamente, el mundo necesita perfeccionistas también. O sea, Sí, tipo, lo que hablamos, un piloto de avión tiene que ser perfeccionista. sí. No puede tener mi pensamiento, no puede tener mi filosofía un piloto de avión. Pero sí, en general, sí, es un poco eso. Y yo de verdad que sí te agradezco, de verdad, muchísimo este espacio. O sea, la verdad, pues, un poco creo que es la primera vez que he podido, digamos, a hablar tan abiertamente, digamos, a la gente que podamos alcanzar, de verdad, Sí. pues, y si se quedaron en toda la charla, les agradezco muchísimo, porque sí, o sea, de verdad que ha sido un gran espacio y lo he disfrutado muchísimo, ha sido una de esas charlas buenas, una de esas charlas que uno le Sí. queda mucho, sí, Un buen y hemos café era aprendido la idea. mutuamente. La idea Esa es era un la buen idea, café, una buena exactamente. charla de café. Y nada, la gente que haya llegado hasta aquí, que evidentemente en estas charlas nadie habla con la verdad absoluta. Nadie Exacto. sabe todo sobre todo. Hay quien seguramente lo vea y no haya entendido en el concepto de es que estáis teniendo una charla de bar. Es que es una charla de bar. Es una charla de bar, Es sí, que claramente, es que sí. es la idea de esto. Lo que pasa que, aunque mucha gente se sorprenda, los cambios en el mundo y las charlas más interesantes no suelen tenerse en simposios de académicos donde un tío hace un alegato defendiendo algo, sino que luego se tienen, y lo digo por experiencia porque yo he estado ahí, luego se tienen cuando tú te vas con tus compañeros al bar y hablas sobre eso que has escuchado en la Claro. charla. Ahí es donde está la enjundia, y esa es la idea de esto. Así que nada, Exactamente. pues eso No, esperemos. y creo que sí, yo podría decir que uno aprende más de este tipo de charlas también. Y como te digo, de verdad que te deseo el mayor éxito con la gente que sigas trayendo acá, la verdad. Este espacio es muy bueno. Y no y sé que vas a cruzarte con muchísima gente interesante. Y de verdad, pues que todo el deseo que el canal le crezca mucho y con toda la verdad, de verdad que con toda. Lo voy a intentar. Lo que estoy haciendo es De eso se trata. lo que estoy haciendo es ser constante. Tengo ya más charlas grabadas. O sea que por lo menos voy con previsión por primera vez en la vida con este canal. Y a ver si a la larga esto pues acaba funcionando de una u otra manera. Lo bueno es lo que hablábamos del proceso. De a mí me Claro. gusta. O sea, quiero decir, yo he hecho esta charla no porque quiera vivir de esto, no porque quiera hacerme famoso. En parte quiero hacer crecer mis redes por el tema de ser escritor. Pero las hago porque me gustan. Porque yo quiero hablar con la gente. Porque yo quiero conocer gente. Quiero conocer puntos de vista. Y porque creo que muchas veces estos puntos de vista son valiosos. Son algo que otras personas podrían encontrar igual de valioso que yo lo encuentro. Así que lo comparto. Es un poco como la idea que hay detrás. No hay mayor pretensión, la verdad. Así que No, nada. y eso se trata. De eso se trata las vocaciones en cierta medida. Así que nada, pues Pero pues esperemos que a la bueno, gente le haya gustado. Vamos a cortar ya la charla y nada, habrá más. Vale, hasta luego. dale, muchas gracias.